Hola muchachos, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están chicos? tardes, Cintia. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo van? Inicié rápido la sesión porque estaba leyendo de esto que ha pasado en la Universidad Central. No sé, ustedes deben saber, ustedes todos se enteran antes que uno. Que le ha hablado PhD a una estudiante. Ajá, pero en un tono un poco alto, elevado. Ujú. Pero no, o sea, yo no le veo grave, pero es que no sé en qué contexto sería. Habría que ver todo el video, ¿no? Habría que ver todo el video para saber en qué contexto se dio y todo, ¿no? Bueno, sin embargo, no sé, o sea, yo creo que hay formas y formas de tratar, ¿no? O sea, puede ser que el profesor haya tenido toda la razón del caso y que en verdad se cometió una falta grave y que cause mucha molestia, porque incluso a mí me ha pasado, o sea, hay veces que los alumnos hacen cosas que no deberían hacer, o sea, no sé, se les, como dicen ustedes, se les huele el tejo y hacen cualquier cosa. Entonces, hay cosas que sí transmiten, digamos, y estas hacia un poco de molestia, digamos, un poco de, a veces hasta de decepción en los docentes, ya, cosas que hacen los alumnos. Pero creo que toda esa molestia, toda esa, no sé, frustración o desgano que tenga, digamos, de parte de un docente, tiene que ser canalizado de manera apropiada, ¿no? Yo creo que con insultos y demás no se gana mucho, sí, más bien hay que corregir, pero hay que corregir con el ejemplo y también pues con las palabras apropiadas, ¿no? Sí, hay que tener también que estamos en un cambio generacional, o sea, los modos, digamos, de interactuar entre profesores y estudiantes han cambiado mucho de acuerdo a la generación. O sea, no es lo mismo un profesor que tenga ya unos, no sé, unos 50, 55 años, o 45 años, que un profesor que tenga aproximadamente entre 30, entre, no sé, entre 28 y 35 años, pues es diferente, ¿sí? Entonces, eso muchachos. Pero bueno, lo que yo, bueno, aparte de esto, aparentemente no nos afecta, pero hay que tener en cuenta de que de cierta forma sí se relaciona, porque yo, bueno, al menos sí me pongo del lado de ambas partes, o sea, tanto del alumno como del profesor, que entiendo que esta modalidad es muy complicada para ambos, sí, por el hecho de que es muy cansado, toca estar todo el tiempo aquí sentado, desde la computadora, tienen el descanso que tienen ustedes y también el que tenemos los profesores no es mucho, entonces es complicado, ¿sí? Pero por eso hay que tratar de mantener esto bien, o sea, muchachos, sí es feo cuando uno dice, chicos, sí le cachan y ustedes, nada, no dice, sí, es como que uno estuviera hablando con la pared, ¿sí? También entiendo que debe ser feo cuando ustedes preguntan algo y algún profesor no les parabola o no les explica o simplemente les ignora, o tal vez y la explicación que les da no les sirvió de mucho, no sé, ¿sí? Entonces, de lados y lados. Por eso yo digo que esto siempre hay que mantener una sana convivencia. O sea, y el hecho de estar encerrados, el hecho de no poder salir a hacer la vida que pues normalmente hacía cada uno, sí, y eso ya genera estrés, ¿sí? Entonces, si venimos a clases con una mala actitud, y eso de parte de ambos, ¿no? De profesores y de estudiantes. Si venimos a clases pues, con mala actitud, si no nos importa nada, si estamos en clases conectados, pues estamos, no sé, jugando Call of Duty, estamos viendo el televisor o haciendo otra cosa, en fin, ya, sí. O el profesor si viene y da con la gana, si se sienta solo y lee las diapositivas, aburrido, o sea, yo creo que mientras dure esta modalidad, pues habría que tratar de hacerle lo más bonito, lo mejor posible, muchachos. Y eso no es unidireccional, o sea, el hecho de que yo me saque el aire o cualquier profesor se saque el aire, eso no significa que la clase va a ir bien, porque ustedes son parte de esta clase, ¿sí? Es como una conversación telefónica o como un chat, ¿sí? Que ustedes ya no conversan por celular, pero sí chatean full. Entonces, como un chat, o sea, cuando uno manda un chat, entonces, ¿qué espera? Que le respondan, pues no que le dejen en visto. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Qué creen?
Sí, Sí. Entonces, yo creo que tiene que ser una bidireccional, ¿sí? Tanto de profesores hacia alumnos como de alumnos hacia profesores. Entonces, aquí en esta, también en esta modalidad han surgido varios de estos casos, bueno, de los que he escuchado. Entiendo que debe haber más porque no estoy pendiente pues de las redes sociales tanto, ¿sí? Pero, pero hay de estos, de los que he visto, parece que este es el más fuerte. Sin embargo, ahorita estaba leyendo el oficio el oficio que había mandado este profesor y al director de la Universidad Central, dando sus explicaciones de por qué es lo que reaccionó de esa manera. Y bueno, de lo que dice ahí, como digo, es comprensible, pero también hay formas de decir las cosas. Entiendo que es cambios generacionales, todo lo demás, la educación ha evolucionado, no podemos esperar que ustedes aprendan de la misma manera que yo aprendí, porque los tiempos cambian, pues chicos, sí, los tiempos cambian y todo es adaptar, sí, todo es adaptabilidad. Me he tomado estos minutos para decirles eso, porque a pesar de que no tenga nada que ver con química, me parece importante que entendamos que una buena convivencia no se da solo por el deseo de una persona, sino por el deseo del grupo de personas que están en esa convivencia, muchachos, ¿sí? Y en ningún caso estoy justificando tampoco el tono de voz en el que, o más bien la postura muy autoritaria que tomó el profesor, tampoco estoy justificando eso, ¿sí? Lo que yo creo es que hay formas y formas de decir las cosas, pero hay que ponerse en los zapatos del otro también. O sea, quizás si los alumnos hicieron algo que en verdad fue muy molesto, por ejemplo, a mí, muchachos, a mí me molesta full la copia. Yo cuando encuentro la copia, ahí sí, uy, se dio 100, ¿sí? Pero nunca les insulto, ni tampoco pues me pongo yo en un lugar superior al de ustedes, porque no tiene por qué ser así, ¿sí? El hecho de que yo haya estudiado un par de años más que ustedes no me hace ni mejor ni peor persona. Eso simplemente es cuestión de tratarnos como iguales, muchachos, como seres humanos que somos, con derechos y con obligaciones. Eso les diré. No sé qué opinan ustedes. No sé si alguien quiere dar algún comentario, pues si no, pues no pasa nada, ¿ya? Tengo un chat a los que dicen que me hace muy bien. Gracias, muchachos. Ya me mandaron en privado, ¿ya? Bueno, eso, chicos, entonces, nada. Vamos a continuar con la clase. Sí. Lo que yo sí les recomendaría es que igual hace poco en un curso también me comentaron que tenían algún problema, no sé muy bien qué acabaría eso. Sí, pero lo que yo les recomendaría simplemente es que traten de mantener una buena convivencia, chicos, con sus profesores, ¿sí? Entonces así todos van bien, nadie se enoja, nadie por ahí dice cosas que no debe, nadie se deja llevar por el calor del momento, ¿sí? Porque puede pasar, porque nos dejamos llevar por la marea agitada, ¿sí? Pero hay que tener eso, ser centrados, ¿sí? Hay que recordar que somos personas de ciencia y que tenemos que mantener la compostura, ¿sí? Y hay formas, pues, de comunicarse. Eso nada más, con eso finalizar. Bueno, vamos a la clase, continuar la clase, vamos ahora a la clase 19, chicos, ¿sí? Bueno, ayer yo les había dicho que había la posibilidad de que tengamos un repaso el día sábado, ¿no es cierto? Sí. Y según pues lo que depende de lo que haya pasado hoy día, entonces ahora pues parece que vamos bien con la materia, sí, entonces lo que voy a hacer es, no voy a dar el repaso el día sábado, pero sí voy a dar el repaso después del control de deberes que vamos a tener el día viernes, sí, o sea, el día viernes damos nuestro control de deberes y nos damos un descansito pues, de unos 10 minutos, como ya ustedes están acostumbrados y como ya saben conmigo las cosas, y de ahí, pues vamos y hacemos el repasito en esa hora fija. Sí, entonces ahí les sugiero que busquen ejercicios, que vean así cosas que no puedan, ¿sí? Que intenten, no sé, pues, que intenten buscar por ahí, no sé, no, que se les haga muy complicado, o preguntas propias de la clase, y pues ahí hacemos y ahí revisamos un poquito. Los tengo, Cristian, dice, la clase 19 no está habilitada. ¿En serio? ¿Estén viendo? Ya está, dice, ¿qué mismo? ¿Estén viendo, chicos, porfa? ya, Eso. profe. Yo ya vi que estaba, yo a descargar el PDF ya. Sí, porque parece que sí hice, pero no sé, a veces esto como es medio raro, pues, pero parece que ya ha estado, ¿ya? Chévere. Bueno, muchachos. Bueno, bueno, chicos, entonces vamos avancemos un poquito con esto, ¿sí? Ya nos hemos tomado algunos minutos para dar algunos lineamientos. Entonces, eso.
el repasito vamos a tener el día viernes, ¿ya? Después de clase, ahí le hacemos y ahí un rato, ¿ya? Bueno, a ver, vamos con la clase 19, ¿sí? Vamos con la clase 19 y vamos a revisar acerca de la tabla periódica moderna, ¿ya? Vean, chicos, la tabla periódica moderna, sí, es la que tenemos actualmente, sí, la que ustedes ya la conocen, la que han estudiado en el colegio, sí, la que, por ejemplo, buscan en el internet, la que algunos tendrán muchos en físico, en escritorios en este momento, ¿ya? Entonces, esa es la tabla periódica moderna, sí. Esa es la tabla pues, que los organismos internacionales han validado como la apropiada para el estudio de la química, ¿ya? Sin embargo, para adquirir esa tabla periódica, pues no fue de golpe, sí, hubieron varios intentos de agrupar los elementos y así tratar, pues, que tengan estos algún orden, algún patrón que les permita, pues, tener una justificación de por qué están ubicados de esa forma, ¿sí? Eso para entender, pues, que el ser humano siempre ha tratado de agrupar las cosas. Nosotros siempre tenemos esa, como decir, ese chip, esa costumbre de querer agrupar, ¿sí? Pues a estas personas les gusta el fútbol, a estas personas les gusta el básquet, a estas personas les gusta el tenis, ¿sí? Para estas personas les gusta el ciclismo, a estas personas acá les gusta la música clásica, ¿sí? O sea, siempre los seres humanos tratamos de agrupar, ¿ya? Siempre eso es característico de las personas. Siempre tratamos de agrupar contenidos o tratamos de agrupar a personas o animales según características comunes que tengan. Entonces, no es ajeno a esto, pues los elementos químicos, ¿sí? Entonces hemos tratado de agrupar. Y ya desde antes de que la ciencia sea ciencia, o sea, antes de que exista siquiera la ciencia, ¿sí? O sea, en la antigua Grecia, en los persas, sí, ellos ya trabajaban, ¿sí? Antes de la Edad Media, ya ellos ya trabajaban, ya conocían ciertos elementos, por ejemplo, los metales, ¿sí? Ellos usaban monedas de cobre, monedas de plata, monedas incluso de propio oro, ¿sí? Entonces, a pesar de que no había tabla periódica, ellos ya trataban, digamos, a ver, estos de aquí me sirven, por ejemplo, para hacer monedas, ¿sí? Se tratan de agrupar, ¿ya? ¿Sí? Incluso, vean, por ejemplo, en los pueblos precolombinos de América, del continente americano, también se utilizaba mucho el oro, ¿ven? Principalmente acá en Sudamérica, tenemos que los incas, y bueno, también más arribita, ¿no es cierto?, hacia México, también ahí los aztecas hacían muchas figuras en oro, ¿sí? Y esas figuras pues eran muy vistosas y se utilizaban para denotar, digamos, alguna relevancia o algún contexto religioso, ¿sí? Algo cultural. Entonces, vean, ya la gente ya conocía los elementos, ¿sí? Y ya les trataba de agrupar para hacer ciertas cosas, ¿ya? Pero pues no se tenía ningún orden en particular, ¿sí? Y hacia el siglo XVIII, pues ya se descubrieron más elementos, ¿sí? Como el fósforo, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, ¿ya? Pero no tuvo que pasar, habíamos hablado que Antoine Lavoisier le dio la formalidad a la química, ¿sí? Entonces ya en 1789, pues Lavoisier ya había dado digamos, una mini tablita, ¿sí? Con los elementos existentes hasta la época, eran 33. Pero Lavoisier les agrupaba según, a ver, estos son gases, ¿sí? Estos son metales, decía. Estos son tierras, decía Lavoisier, ¿ya? Entonces, esto generaba algún cierto orden en los elementos, ¿sí? Más adelante, ya en el año de 1817, viene pues, el J.W. Dobereiner y él propone un sistema de agrupación basado en términos, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Dobereiner? Que si ustedes cogen tres elementos, ya, por ejemplo, digamos de litio, ¿sí? Litio, sodio y potasio, estos se relacionaban mediante una característica especial, decía Dobereiner. O sea, el peso atómico de litio, por ejemplo, es 7, ¿ya? Y el del potasio es 39. Entonces, Dobereiner decía, sumemos 7 más 39 y la media, o sea, dividiendo para 2, eso me daría el peso del elemento intermedio. Decía. Entonces, 7 más 39, eso da 46, dividido para 2, eso da 23. Es el peso atómico del sodio, ¿ya? Entonces, Dobereiner se daba cuenta que algunos elementos químicos tenían esta característica particular, ¿sí? Y por bastante tiempo, pues se aceptó la ley de triadas como algo, digamos, pues bastante positivo para poder agrupar los elementos químicos, ¿sí? Porque era extraño esa coincidencia, ¿ya? Pero esa coincidencia no estaba en todos los elementos, entonces se necesitaba diferentes formas, una
propuesta diferente de cómo organizar la tabla periódica. Y es así como en el 64, John Newlands propone su ley de octavas, ¿ya? Él decía las octavas de Newlands, ¿ya? Él ya no proponía ordenar los elementos en ternas, sino les proponía en octavas, 8 elementos. Newlands decía que el primer elemento es igual al octavo, eso decía, ¿ya? Entonces, ¿cómo se debería entender eso? Por ejemplo, aquí, vean aquí el litio. Hay que contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primero es igual al octavo, decían. ¿A qué se refería? A que el litio es casi igual que el sodio, decían. ¿Ya? Y lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El potasio. Entonces Newland decía que el litio es casi como el sodio y que el sodio es casi como el potasio. Eso decía Newland, que estos se comportaban igualitos. Ahora, ¿por qué Newland decía eso? Porque él vio que en los experimentos podía reemplazar a cualquiera de los tres. Y el experimento no cambiaba drásticamente, pero se mantenía, digamos, su forma general, ¿ya? Entonces, por eso decía, da lo mismo que ponga litio, puede poner sodio, puede poner potasio, ¿sí? Pero el experimento en general va a mantenerse, por eso decía, el uno es como que fuera el otro, a pesar de que no son iguales, tenían, digamos, el mismo papel en un cierto fenómeno, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, Sí, dije. Sí, Sí, Avanzando con esto, pues eh, Newlands lo que veía es que no todos los elementos seguían estas octavas, ¿sí? Entonces, a pesar de que era algo súper relevante para la época, pues se fue desgastando porque, como decían, no era igual con todos. Entonces, de nuevo, se necesitaba algo, una propuesta diferente para poder organizar los elementos, ¿sí? Y es así como eh, hacia 1870, pues, ¿no? Lothar Meyer lo que hace es ubicar a los elementos de acuerdo al volumen, ¿sí? O sea, dice, volumen chiquito van primero, volumen grande, entonces van despuesito, ¿ya? Y después cambió ese concepto ya no por el volumen, sino por la masa. La masa pequeña va al comienzo, más grande va, ¿ya? Pero esta linealidad, digamos, en la masa, no, digamos, hacía que los elementos se agrupen, pero de una forma en la que no se parecían casi nada. Había algunos casos en que uno ni siquiera se parecía nada a otro, eran totalmente opuestos, o sea, no había esa brillantez como hacía de Newton, que este se parece al otro, ¿sí? Y así tener un orden, ¿no? Como aquí, algunos no funcionaba, otros no tenían nada que ver, y así se armó como que un poquito muy dispersa la tabla. Entonces decían, a pesar de que la tabla de Meyer pues era un poco más avanzada, igual tenía estos problemas y no tenía, digamos, la elegancia que daba la tabla de las octavas de Newton, ¿sí? Entonces, agrupando a todo esto, pues muchas ideas vinieron posteriormente, ¿sí? Y al final, pues Dmitri Mendeleev propone una tabla periódica en la que digamos, es el corazón, digamos, es la semillita que generó a nuestra tabla periódica moderna, ¿sí? Lo que hizo Mendeleev fue lo siguiente, o sea, Mendeleev, para la época de él, habían algunos elementos que eran conocidos, ¿sí? Había algunos, no todos los que tenemos ahora, pero sí había algunos elementos que ya se conocían. Lo que hizo Mendeleev fue organizar la tabla mediante el número atómico, ¿sí? Entonces, verán, quiero que cojan esta tabla periódica y miren, verán, ahí en la fila esta cojan, busquen el aluminio, ¿sí? El fósforo, busquen ya el fósforo. Busquen el fósforo y vean, abajo del fósforo, ¿cuál está? El arsénico, ¿cierto? ¿Sí le ven? sí, profe. Sí. Y abajo del arsénico está el antimonio, ¿sí? El antimonio, ¿ya? ¿Ya? Y arriba del fósforo está el nitrógeno, ¿sí o no? Entonces, imagínense que en el tiempo de Meyer, digamos que no existía un ejemplo, ya, ejemplo didáctico. ¿Sí? Imagínense que en el tiempo de Meyer no existía el fósforo, ¿sí? Pero sí existía el nitrógeno y sí existía el arsénico. O sea, sí lo habían identificado. Al fósforo, en cambio, no se lo había identificado. Entonces, Mendeleev lo que decía era, verán, chuta, aquí parece que falta uno. Decía. Entonces, parece que falta uno en la posición del fósforo, o sea, parece que falta uno, ¿ya? Entonces Mendeleev no se saltaba, Mendeleev dejaba el espacio, dejaba ese hueco, ¿sí? Porque Mendeleev decía, este elemento no lo conocemos, actualmente no lo hemos encontrado, pero eso no significa que no existiese en la naturaleza, debe existir, decía Mendeleev.
Entonces, más adelante, cuando ya otras personas pues tengan la ciencia ya avanzado un poco más, entonces capaz y descubren y sí, tengo la razón, decía Mendeleev. Yo estoy seguro de que eso va a suceder. Y efectivamente, pasó un poco de tiempo, los instrumentos se hicieron un poco más sencillos, más avanzados, y se detectaron que en esos huecos donde dejó Mendeleev sí existían elementos, y se fueron poniendo y calzaban con esta elegancia, digamos que había un sistema que se repetía, ¿sí? Como que el uno parecía al otro, ¿ya? Algo así. Entonces, ese es, digamos, el aporte de Mendeleev a la historia de la química, ¿sí? Sin Mendeleev no hubiésemos podido, o bueno, quizás sin Mendeleev se hubiese retrasado más digamos, obtener una tabla periódica como la que tenemos ahora. Ese fue el mérito de Mendeleev, dejar los espacios porque él sabía que ahí debían existir otros elementos, a pesar de que en su tiempo eso no se había detectado todavía, ¿ya? Y era así como se formó la tabla periódica moderna. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ahora, bueno, ya tenemos la tabla periódica moderna, lo que tenemos que hacer, pues, es tratar de estudiar, ¿sí? Vamos a estudiar la tabla periódica que ya conocemos. Hay muchos, muchos criterios que dicen que la tabla periódica debería cambiarse, sí, pero, pero eso es algo, primero que tiene que tener un verdadero peso científico para tratar de modificar la que tenemos actualmente. La que tenemos actualmente no es perfecta, pero sirve bastante bien para todo el conocimiento que hemos desarrollado durante pues, la historia, ¿sí? Y para cambiar tabla periódica, pues no es necesario decir, a ver, yo quiero cambiar tabla periódica, pues cambiemos. No, se tiene que demostrar por qué el modelo siguiente es mejor que el anterior. Y hasta ahora, pues no se ha podido, eso no se ha podido todavía, digamos, cumplir, ¿sí? O sea, nadie ha propuesto un modelo que sea igual, quizás no, quizás sea más preciso que el que tenemos ahora, pero este modelo es el más organizado, podemos decir. O sea, el más fácil de entender, si quieres, ¿ya? Entonces, una propuesta para destronar la que ya tenemos tiene que ser mejor organizada, ¿sí? Y tiene que ser igual de entendible, ¿sí? Para, digamos, el resto de la gente, ¿sí? O sea, tiene que ser de fácil divulgación, todavía no hemos conseguido, ¿ya? Pero sí, hay algunas propuestas, ¿ya? Como digo, la tabla periódica no es perfecta, pero esta no es una clase de cuestionar la tabla periódica, sino de estudiar la que ya tenemos, ¿sí? Profe, O sea, pues en recursos complementarios pueden tener una visión un poquito más amplia, eso si desean saber. ¿Alguien tiene alguna pregunta? sí, ¿y qué deficiencias tiene la tabla periódica actual para que haya la propuesta de cambiarla? Por ejemplo, digamos, el talón de Aquiles más notable de la tabla periódica es que, por ejemplo, aquí miren, en esta columna de aquí, toditos estos de aquí son metales, ¿sí? Y son sólidos, ¿ya? Sí. Pero el hidrógeno, en cambio, está aquí arriba y ese no es metal, ¿sí? Ese es un gas, ¿ya? ¿Sí ven? Ese, por ejemplo, sería el primer error, ¿sí? O sea, el hidrógeno no puede comportarse igual que el líquido, ¿no? Porque ni siquiera tienen características similares, ¿ya? Pero ¿por qué está aquí? Eso ya vamos a ver más adelante, por qué el hidrógeno sí está aquí arriba. Sí, ese sería el caso más, digamos, más evidente, ¿sí? Otro de los casos más evidentes sería, por ejemplo, que todos los gases nobles deberían ser no reactivos, pero sin embargo el xenón tiene cierta reactividad, ¿sí? Y deberían ser muy estables, pero el último elemento, 118, ese debería ser un gas noble y debería ser muy estable, pero no lo es reactivo y vive poquito, ¿sí? Entonces, ya, ahí tenemos varias circunstancias. Hay algunos elementos químicos que pueden comportarse como, digamos, como metales y como no metales a la vez, ¿sí? Dependiendo. Entonces, esos también están como que ahí un poquito nadando, ¿sí? Inclusive este bloque de aquí abajo, sí, sí, bueno, eso ya vamos a hablar más adelante porque todavía no analizamos la estructura general. La tabla periódica tiene un bloque acá abajo y ese bloque no debería estar así como está, porque eso da a entender otra cosa diferente, ¿sí? Y eso ya vamos a ver, ¿sí? Esas serían, digamos, algunas de las que me ocurren ahorita. Si le ponemos a analizar más, podemos estar aquí todo el día, ¿sí? Pero como ¿Y les por digo, qué? en recursos complementarios, perdón, en recursos complementarios ahí tienen unos videitos que pues
les pueden generar interés en este aspecto. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y por qué se le dice que es más fácil de comprender? O sea, ¿en qué parte se hace difícil comprender la tabla periódica? O La que sea, tenemos, ¿no? Por eso no, es no, que pero o funciona sea, también. a diferencia de las anteriores era más por el desorden, ¿verdad? Claro, porque no tenía esta elegancia que vamos a ver que tiene la tabla periódica en esta clase, ¿sí? Al final de esta clase, si quieren, conversamos un poquito más de eso. Si no les queda claro cuál es el orden, cuál es la elegancia, cuál es el sentido de que la tabla periódica esté así como está ahorita, entonces ahí me dicen, nomás dije por esta parte, y yo veo que no es tan buena, entonces, ¿por qué está así, ya? Pero si después ya se dan cuenta de que cuando acabemos esta clase, se dan cuenta que la tabla periódica tiene una razón de ser y que es elegante en cierta forma, entonces ahí ya solitos las respuestas van a llegar a ustedes. Sí. Ahora, no puedo avanzar un poquito más aquí porque necesito introducir varios elementos que no hemos estudiado. Entonces, cuando ya estudiamos esos elementos, ahí si quieren podemos detenernos un poquito más en lo que me están preguntando. ¿Sí, muchachos? Sí. Sí. Sí, chévere. Entonces, ahí al final, ahí si quieren hablamos un poquito más de esto, ¿ya? Sí. Bueno. Entonces, la tabla periódica moderna, sí, se basa, vean, en dos características muy específicas, ¿sí? Primero, en que está ordenada según el número atómico creciente, ¿sí? O sea, los primeros son los de número atómico bajo, los últimos los de número atómico alto, ¿ya? Pero tiene especial atención en las configuraciones electrónicas, ¿sí? O sea, las configuraciones electrónicas nos dan una guía para ver cómo los elementos están ubicados en la tabla periódica, ¿sí? Miren, la tabla periódica está estructurada por grupos o familias, ¿sí? Las familias se dividen en dos tipos, familias principales y familias secundarias. Las familias principales son 8, las familias secundarias también son 8. Las principales se denominan con la letra A mayúscula y las secundarias con la letra B mayúscula. En la parte superior tienen, por ejemplo, aquí tenemos 1A, 2A, ¿sí? Nos saltamos, vean, tenemos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ¿sí? Como un sándwich, en la parte del medio están la familia secundaria, que se denomina con la letra B mayúscula y que también son 8 familias secundarias, 3B, 4B, 5B, 7B, 1B, 2B y 8B, ¿sí? O sea, ¿qué es un grupo o familia? Es toda una columna de la tabla periódica, todita esta columna, ¿sí? Y esta columna se da porque los elementos que están en esta columna suelen ser, suelen parecer en términos de sus propiedades, ¿sí? Lo que decía Newland, ¿sí? Estos elementos toditos pueden, digamos, sustituir al otro y no habría una diferencia, digamos, tan abismal, ¿ya? Es como que ustedes dijeran, verán, a toditos estos están aquí en esta columna, ¿sí? A toditos estos juegan ajedrez, pero full bien, ¿sí? O sea, son unos capos en el ajedrez. Entonces, a cualquiera de esos que están en esta columna le podemos mandar a jugar ajedrez en un torneo y sabemos que vamos a estar muy bien representados, ¿sí? Por ejemplo, a toditos estos de esta columna de aquí, no sé, pues, toditos estos son goleadores, son nueves, pero de cepa y son certeros en el arco, ¿sí? Toditos estos son unos nueve, son goleadores. Entonces, un equipo puede fichar a cualquiera de estos y va a tener la garantía de que tiene un buen delantero en su plantel, ¿sí? Algo así, muchachos, ¿ya? Toditos estos saben full matemáticas, entonces a estos a cualquiera de estos le podemos mandar a que dé una prueba de matemática y seguramente lo hará bien, ¿sí? Algo así, muchachos, ¿ya? Por ejemplo, toditos de estos de aquí, toditos de estos de aquí, toditos estos de aquí son profesores de la Cátedra de Fundamentos de Química del Departamento de Formación Básica, ¿ya? Entonces, no importa si yo no estoy aquí, cualquiera de estos integrantes del Departamento de Química de Formación Básica pueden venir y sustituirme en una clase y lo hará pues bien, ¿sí? Algo así, muchachos. ¿Sí me cachan? Sí. Sí. O sea, no son los mismos, pero pueden hacer la misma función y la van a hacer muy bien, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los periodos, hablamos en cambio de las filas de la tabla periódica, ¿sí? Estas filas horizontales,
una fila es horizontal, una columna es vertical, ¿sí? De estos colores, ¿sí? Todito verdecito, todito celestito, todito moradito, ¿sí? Y los periodos representan el número cuántico principal. Por eso va de 1 a 7. ¿Se acuerdan? Yo les dije, va de 1 a 7. ¿Puede tener más valores? Sí, puede tener más valores. Pero no tiene sentido hablar de valores mayores a 7. Y ahora ya saben por qué. Porque ningún elemento que existe en la naturaleza tiene periodo octavo. Aquí no hay el 8. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que eso no existe en la naturaleza. ¿Sí? No tiene sentido analizar para n igual a 8, porque eso no existe. ¿Sí? ¿Sí me cachan? Por eso es lo que n solo llega hasta 7, muchachos. Ahorita ya sabemos la razón. ¿Sí? ¿Vamos, chicos? Sí, profe. Sí, jefe, sí, profe. Ahora, evidentemente, pues, incluso, vean, los elementos que están aquí en el séptimo periodo, la mayoría de ellos son elementos creados por el ser humano, ¿sí? O sea, eso no existe en la naturaleza. Nosotros hemos generado esos elementos y por eso mismo es que esos elementos suelen ser adictivos, o sea, son inestables. Muchos de ellos tienen vidas de 10 segundos, 2 segundos, o una fracción de segundo a duras penas, ¿sí? Se desintegran rapidito en otros elementos más estables. Entonces, vean, chicos. De hecho, la razón de ser de la naturaleza. Vean, como les digo, la naturaleza es sabia, o sea, todo lo que existe en la naturaleza es porque genera un estado, digamos, de ahorro energético, ¿sí? O sea, sigue el orden de las cosas, de ahí todo está tranquilo, no pasa nada, ¿sí? Existe un equilibrio, ¿ya? El ser humano, digamos, tiene esa visión, ¿ya? Esa, no sé, ese bichito adentro en su alma, ¿sí? No en su alma, porque bueno, algunos no creen en el alma, o sea, en su pensamiento, ¿ya? ¿Sí? Tiene esas ganas, digamos, de crear cosas que no están en la naturaleza, ¿sí? Y para crear cosas que no están en la naturaleza, se requiere dar energía, ¿sí? Se requiere dar energía porque saben que la naturaleza no le gusta que gasten energía. La naturaleza se mantiene en lo más bajo, ¿sí? Pues para uno generar algo que no esté en la naturaleza, tiene que dar energía. Entonces, eso es lo que ha hecho el ser humano. Ha dado energía a diferentes procesos para producir un avance tecnológico, digamos, ¿ya? Pero esa misma, digamos, ambición, suena medio mal esa palabra ambición, ¿sí? Esas mismas ganas han hecho que a veces los seres humanos nos metamos en problemas sin saber, ¿ya? Es, por ejemplo, a veces decimos, no, pues si, vean, el plástico es el plástico, polímeros. Plástico es lo que ustedes conocen bastante bien. Vean, el plástico es un material, es una maravilla de material el plástico, ¿sí? Hablando de ingeniería, el plástico es un material, pero excelente material, es una excelencia, es una belleza de material, ganas de dar una mucha clase, ¿sí? Pero ustedes saben qué problemas tiene el plástico, muchachos. Si yo cojo una funda de plástico, no me pasa nada, pero ¿qué problema tiene el plástico? Bueno, Que no se Es difícil desintegra de rápido, darse. dura siglos en Contamina mucho el desintegrar. ambiente. exacto, es muy difícil de desintegrar, ¿cierto? Y eso hace que se acumule y que cree una contaminación, ¿cierto? Entonces, una contaminación, pues, a los animales, por ejemplo, ¿sí? Y como estamos todos en una cadena trófica, entonces, los plásticos al final van a tener comida nosotros mismos. Eso provocará, no sé, algún tipo de patologías y más. Entonces, vean, hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, la ciencia, si bien es cierto, está para eso, para modificar la naturaleza, pero tiene que tener en cuenta de que si no existe la naturaleza, el plástico no existe en la naturaleza, ¿sí? Las personas que hacemos ciencia tenemos que tener pendiente eso, que si no existe en la naturaleza, es porque bien es demasiado bueno, ¿sí? O porque bien puede ser algo malo. Por eso hay que estar preparados para los dos escenarios, tener muy en cuenta eso, ¿sí? Cuando uno se dedica pues, a estudiar ciencia y derivado de eso, pues tecnología, ¿ya? Pero evidentemente, para cualquiera de los dos escenarios, ¿qué se tiene que dar? Energía, ¿sí? Por eso es que nosotros consumimos mucha energía, ¿sí? Siempre, la sociedad consume un montón de energía. ¿Para qué? Para transformar la naturaleza. ¿Sí ven? Eso, chicos, ¿ya? Ahora, vamos a continuar con esto, ¿sí? Los bloques, en cambio, son característicos de la configuración electrónica, o sea, del caminito, ¿sí? Cuando uno hace una configuración electrónica y el caminito termina en S, eso quiere decir que el bloque es del S. Entonces, todos los elementos cuya configuración electrónica, cuyo caminito terminen en S, corresponden al bloque S.
De la misma forma con el bloque P, el bloque D y finalmente el bloque F, ¿sí? El bloque S y el bloque D no tienen un nombre particular, pero el bloque D sí, eso se llaman metales de transición, ¿ya? En el caso del bloque F, ese que anda aquí flotando, ¿no? Eso les digo. Si ven que abajo hay un bloque que está flotando en su tabla periódica, que parece que no perteneciera aquí arriba, está aquí abajo descolado. ¿Sí le ven? En su tabla. Sí. Sí, jefe. Ese bloque pertenece a los metales de transición interna, se llama. ¿Sí? Metales de transición interna. Y es lo que les decían, estos de aquí, ¿por qué están afuera? ¿Sí? ¿Sí ven? Por eso dice esa tabla periódica no es perfecta. Estos deberían, si la tabla periódica fuera perfecta, estos deberían estar organizados en alguna parte que está por aquí. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí podríamos hablar de grupos, o sea, digamos, podríamos aquí, miren, 3B, podríamos decir que estos son del 3B, 4B, podríamos decir que estos son del 4B, ¿sí? Y les dejaré un incógnito, ¿sí? Les digo, la tabla periódica no es perfecta, pero sin embargo, pues, tiene una elegancia que vamos a describir durante esta clase, ¿sí? Ahora, eso con respecto de los bloques, entonces no se olviden, si el caminito termina en D, el elemento pertenecerá al bloque D, ¿sí? Y lo mismo, pues, de forma análoga con P, S y F. Entonces, para que una persona pueda ubicar un elemento en la tabla periódica, o al menos conocer cómo está construida la tabla periódica, tiene que identificar estas tres características principales, ¿sí? El periodo, el bloque y la familia o el número de grupo, ¿sí? Cuando quiero identificar el periodo, lo que tengo que fijarme es en el n más alto de la configuración electrónica. O sea, busco el n más alto, el número cuántico principal más alto, y ese será el periodo, ¿sí? El bloque tengo que ver en dónde termina el camino, ¿sí? Si termina en ese, entonces el bloque será, ¿ya? Y para el número de grupo, yo tengo que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera, si es que la configuración electrónica termina en S o termina en P, el elemento de ley va a ser de familia principal, o sea, familia A, ¿sí? No se olviden. Entonces ya veo que el camino termina en S o que termina en P, eso de una es familia principal, A mayúscula, ¿sí? Para determinar el número de familia, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Si termina en S, me fijo en la configuración electrónica, ¿ya? Termina en S, tengo que tomar en cuenta los electrones de S. Miren, aquí, por ejemplo, termina en S1, dice. Aquí hay un electrón, entonces la familia 1A, ¿sí? Termina en S, aquí hay dos electrones, entonces la familia 2A, ¿sí? Miren, aquí en cambio termina en P, ¿sí? Cuando termina en P, yo tengo que tener en cuenta los electrones del subnivel S y los electrones del subnivel P. O sea, vean, 2 más 1, 3A, ¿sí? 2 más 2, 4A. Y así hasta 2 más 6, 8A. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? Sí, Inge. Sí, Sí, jefe. Sí, que- Sí, jefe. Eso, este de aquí, nos tiene una sutileza, una sutileza muy, una sutileza, pero tiene enorme repercusión, ¿sí? Verán, nosotros siempre en los ejercicios vamos a decir, a ver, el elemento desconocido, BGB, ¿ya? ¿Sí? Tiene una configuración electrónica que termina en P4, ¿sí? ¿Ya? Eso ponemos en las pruebas. Entonces ustedes dicen, a ver, rapidito, termina en P4, entonces se está refiriendo a que ese elemento en la familia 6A, ¿sí? Y, o sea, toditos los de la familia 6A terminan en P4, vean. Toditos los de la familia 1A terminan en S1, ¿sí? Pues vean, ahí está como esa elegancia aquí en la. Toditos los de la 2A terminan en S2, ¿sí? ¿Sí me escucharon, chicos? Sí, Inge. Sí, Ah, sí, Sí, Inge. importantes. Ahora, eso hablando de familias principales. Cuando hablamos en cambio de familias secundarias, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica terminal es la siguiente: NS, N-1, de lo que habíamos hablado ya hace poco, ¿sí? Ayer. ¿Qué significa NS? Y N-1D significa, ya les dije, ¿cierto? 4S, 3D. 5S, 4D. ¿Ya? 6S, 5D, ¿qué significa? ¿Ya?
X y Y son electrones nada más. ¿Hasta dónde llega? Hasta donde pues, el orbital, en el caso de ese de 2 y en el caso de 10. ¿Ya? Ahora, si yo ya me doy cuenta que la configuración electrónica terminal tiene esta forma genérica, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que sumar el número de electrones que están en S, el número de electrones que están en Y. O sea, tengo que hacer esa suma, X más Y. Y esa suma es menor a 8, se toma en cuenta los electrones tanto de S como de D. El hecho de que ya termine en D, eso es familia secundaria. ¿Sí? Ahora miren, 2 más 1, 3, es menor a 8, entonces tomo en cuenta ambos. Esto sería 2 más 1, 3, 3B. ¿Sí? 2 más 2, 4, eso es menor a 8, entonces 4B. Se toman en cuenta ambos. ¿Sí? 1 más 5, 6, es menor a 8, entonces familia 6B. Tienen que tomar en cuenta los dos. En el caso de que la suma de entre 8 y 10, siempre la familia va a ser la 8, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí ven 2 más 7, eso da 9, ¿sí? Eso está entre 8 y 10, por lo tanto es familia 8, ¿sí? Y en 2 y 8, eso da 10. Cae en esta afirmación, entonces eso es familia 8, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Inge. Sí, sí, Inge, todo claro, sí. Ahora, ¿qué pasa en cambio cuando la sumatoria da mayor a 10? Ahí solo se debe tener en cuenta los electrones del subnivel S. ¿Sí? O sea, vean, por ejemplo, aquí vean 1 más 10, eso es 11. Eso da mayor que 10. Entonces, solo tomo en cuenta los de S, vean, aquí unito. Entonces es 1B. ¿Sí? Aquí de la misma forma, vean, 2 más 10, eso da 12, mayor a 10. Entonces, solo me interesan los del orbital S, o sea, 2. Quitan estos dos de la familia 2B. Ya, nada más. Así, facilísimo. Ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Miren aquí, desde que ubiquemos en la tabla periódica el elemento Z igual a 56, ¿ya? Entonces, para ubicar el Z igual a 56, lo que tenemos que hacer es la configuración electrónica, ¿sí? Entonces, vamos del caminito, ¿hasta dónde? Hasta 56 electrones, ¿ya? Entonces, sumamos todos estos exponentes que ustedes dicen, y eso sería 56, ¿cierto? ¿Ya? Cuando ya tengo la configuración electrónica, lo que tengo que fijarme es en el N más alto. O sea, de todo esto que está aquí, busco cuál es el N más alto. Entonces está aquí en negrita, 6 de C2, ese es el más alto. ¿Ya? El más alto o los más altos. ¿Sí? Aquí solo hay un 6 de C2. ¿Ya? Entonces eso le quito y le extraigo para acá, le pongo aquí en grande. ¿Ya? 6 es el número cuántico principal más alto. Entonces eso determina el periodo, muchachos. ¿Sí? La configuración termina en S, entonces el bloquecito es el S, ¿sí? Y habíamos dicho, cuando termine en S, tengo que tomar los electrones de S, que en este caso son 2, ¿ya? El hecho de que diga S ya le hace de familia principal, ¿sí? Entonces esto sería 2A, sería familia 2A, periodo 6 y bloque S. Eso le corresponde al vario. Entonces miren esta tabla periódica, que esta información sea la correcta para el vario, chicos. Miren, miren. ¿Ya le vieron? Sí, profe. Estaba hablando. Esa es la elegancia. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, acá veamos otro ejemplo en donde el set es 35. ¿Sí? Entonces lo mismo, hacemos el caminito hasta 35 electrones. Hacemos el caminito, pum, 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 35 electrones. Listo. Habíamos dicho que hay que fijarse en el N más alto. Entonces en este caso hay dos, vean. Este 4S2 y este 4P5. Los dos son los más altos. Entonces le sacamos a esos dos términos. 4 y 4, nadie gana, entonces aquí 4 es el periodo, cuarto periodo, ¿sí? Termina en P, vean muchachos. Si termina en P, el bloquecito es el P, ¿sí? Ahora, ya sabemos que termina en P. El hecho de que termine en P le hace directamente un elemento de familia principal, ¿sí? Entonces ponemos A, ¿ya? Como termina en P, tenemos que tener en cuenta los electrones de S y los electrones de P. Entonces, hacemos 2 más 5, F7. Entonces ha sido de la familia 7A. Por favor, chicos, contrasten esta información para el bromo, ¿sí? Miren, está en el 7, en el 4, ¿sí? ¿Ya? Miren, miren.
Sí, profe. ¿Ah? Sí, sí es. ¿Está? Sí. Ahora, vamos ahora para el molibdeno, el Z igual a 42, ¿sí? Entonces ya molibdeno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces igual, ¿no es cierto? 42 electrones, caminito, ¿ya? Chévere. Miren, aquí tengo que fijarme, vean, esta configuración genérica terminal, ¿verdad? Que es NSN-1D, ¿ya? Entonces, si ya me dice esto, ¿qué tengo que hacer? Extraer todo ese elemento, todos esos dos términos de extraigo, ¿sí? Y me fijo, a ver, 5 le gana a 4, entonces el quinto es el periodo, ¿sí? En el quinto periodo, ¿ya? Termina en D, entonces el bloque es D. Si el bloque es D, automáticamente eso hace al elemento de familia secundaria, o sea, B mayúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Hay que sumar y ver en cuál de esos tres tipos cae, función de X más Y. Entonces, tenemos 1 más 5, eso me da 6, es menor a 8, entonces hay que tomar en cuenta ambos, ¿sí? 1 más 6 sería, perdón, 1 más 5 sería 6, sería 6B. Familia 6B, periodo 5, bloque D. Contrasten esta información para el molibdeno en sus tablas periódicas, muchachos. Sí, ya lo buscaron, búsquenlo. Cojan así, vean. Ah, así van, familia 6 tracen una línea aquí. Periodo 5 tracen una línea. Y en las cruces de esas líneas debe estar el elemento. Sí. Ah, listo. Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, Profe, en el periodo, eso puede repetir, no, digo en el bloque, puede repetir esa bloque, parte. el bloque siempre es donde termina el caminito. ¿Sí? O sea, aquí termina en D, entonces el bloque es D. Sí, siempre Así, donde termina. así el número principal, así el número principal no sea ese. Claro, así, pues aquí no tomamos en cuenta el 4, ¿no es cierto? Porque tomamos en cuenta el 5, que es más grande. ¿Ya? No importa eso, ¿sí? Siempre el bloque será donde termine el caminito. Eso no importará. ¿Sí? Siempre donde termine el caminito. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Chévere. Ya, muchachos. Bueno, entonces, eso, chicos. Sí, entonces ya hemos estudiado la tabla periódica, ¿sí? Entonces, no sé si las personas que tenían un poquito de dudas de acerca de por qué es que esta es fácil de entender, no sé si desean aportar algo o desean que se les dé alguna explicación adicional, ¿no? Sí, sí, ¿quién me estaba preguntando eso? No les vi esa, no me acuerdo. Sí, sí están resueltas sus dudas, chicos. ¿Sí o no? Sí, Confirmen. o sea, sí es más fácil por lo que se basa en más cosas, por ponerle así, o sea, se basa en más cosas y por ponerle de una forma es un poco más simple de encontrar. En cambio, con Ah, nosotros era una sola relación y, ujú. y todas se iban acomplejando, acorde se iba encontrando más cosas. Exactamente, entonces, mira, esto es lo que te decía de la elegancia, es como que esta tabla es muy facilita de organizar, ¿sí? Y se entiende por qué es que está así, ¿cierto? Y sobre eso, pues, como les dije, o sea, toda esa columna puede hacer, digamos, no sé, de 9, toda esta columna puede ir a dar un examen de matemáticas, toda esta columna puede ir a jugar un partido de ajedrez, ¿sí? ¿Sí me cachas? Sí, Sí, eso, muchachos. Bueno, con todo, como les digo, en recursos complementarios a los que deseen, que sean obligatorios, ¿sí? A los que deseen, pues pueden tener información un poco más de lo que habíamos hablado, ¿sí? Para que se enteren, ¿sí? De qué más andan pensando las otras personas. Ahora, mi postura es que sí se debería mejorar la tabla periódica, pero no es suficiente con que yo diga, esto hay que demostrar, como te dije, hay que encontrar un modelo mejor, ¿sí? Un modelo que sea más aproximado a lo que queremos, ¿sí? Pero también sea fácil de divulgar, ¿sí? Eso, sin duda, pues esas dos características son relevantes, ¿ya? Bueno, vamos a hacer los ejercicios, chicos. Vamos los ejercicios, ¿eh? Vamos a ver los ejercicios.
ejercicios. Vamos aquí, tenemos Profe, Bien. había una tipo, no sé si llamarle noticia o publicación que decía que querían incorporar un, ¿cómo decir? Un elemento más que se llamaba un unenio, creo. Eso, usted que está más cerca de la materia, ¿qué puede decir? Mm, Bueno, a partir del elemento 118, sí, o sea, tienen que estar periódicos, el elemento 118, ¿ya? A partir del elemento 118, como les digo, ya de por sí el elemento 118 es bastante inestable. Eso no significa que en el laboratorio no se haya podido conseguir el elemento 119, ¿sí? De hecho, se ha hecho, ¿ya? Y eso es un Inventium, no sé cómo, esos nombres medio raros. Sí, sí saben de lo que estoy hablando, chicos, o quieren que les indique un libro, no sé, díganme. Esos últimos de la tabla periódica, esos son los, por ponerle así, los más inestables, ¿verdad? O sea, básicamente casi Los, los últimos, creo que todos son creados por el hombre, o sea, son creados por nosotros mismos, no hay en la naturaleza normalmente. Claro, no es un sistema natural. Estoy buscando una profe, tabla que también me los que tienen permita. número atómico 130 no presentan valencias, esos son creados por el hombre. Perdón, no te escuché, repíteme otra vez, por favor. Los que tienen el número atómico 130, esos son creados por el hombre porque tampoco presentan valencias ni masas. Sí, precisamente estoy buscando algo que me permita indicarles de lo que me hacía referencia. Pero parece que al menos todas las tablas que están aquí parece que están actualizadas. Algunas que no, pero me parece que esa me mandaron. Espérenme un ratito para indicar, ya chicos. No me acuerdo quién me mandó eso. A ver. Aquí está. Pero está dada la vuelta. Déjenme volver ya. Y le abrimos a un champagne para que vean, ¿sí? Esa duda que tienen es una duda bastante, pues, bastante válida, ¿sí, muchachos? A ver, déjenme le abro y ahí sí hablamos, conversamos un poquito de eso, ¿ya? Creo que tenían otra que estaba más bonita, porque sí, esta de aquí se ve, aquí está, ya verán, ya les voy a indicar, ¿verdad, muchachos? Para que vean, ¿sí? Cuando hay igual 2000 pares. Miren, verán. Miren esta tabla periódica que el otro día me pasaron unos de sus compañeros de los paralelos. Vean, si ven, aquí tenemos el 7, miren aquí el 7, en el subnivel 7 está el francio, el radio, si ven, son los elementos que conocemos, sí, o sea, que tienen sus tablas periódicas también. Sino que aquí vean el 118, ¿qué dice? Un octio, dice, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No dice el nombre que debería tener, que es el organizón, me parece. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, miren, aquí, pero aquí hay un subnivel 8, me quiero que se fijen aquí, un subnivel 8, ¿sí? Y si ven este que dice un envío, un inobío, un ititrio, no sé cómo dice aquí, si ven esos nombres que el Ramiro me decía, sí, 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 un nombre así parecido me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces, esos nombres solamente hacen referencia, o sea, no es que el número cuántico principal 8 exista, o sea, bueno, sí existe, pero no en la naturaleza, ¿ya? Estos elementos son creados por el ser humano, o sea, son elementos teóricos, ¿sí? Y sí se ha logrado un elemento 119, pero es demasiado inestable, o sea, enseguida desaparece, ¿sí? Entonces, pero estos nombres a qué hacen referencia al propio número atómico que debería tener. O sea, por ejemplo, es como decir penta, eso es 5. Es como decir hexa, eso es 6. Como decir tri, eso es 3. Es decir, tetra, eso es 4. ¿Se han escuchado eso? sí, Sí. ¿Ya? Entonces, aquí estos nombres medios raros hacen referencia precisamente a eso, al número 123, al número 124 y así sucesivamente. ¿Ya? Sí, eso nada más, chicos. ¿Ya? Pero esos elementos, por ejemplo, no significan que esos existen en las tablas periódicas, son sí, sí, porque son elementos teóricos que son, en el papel pueden existir, pero ya en la práctica ya no, se desintegran, ¿sí? Se desintegran rapidito, ya desaparecen de uno, eso muchachos.
Profe, yo ¿Estamos? tengo en la tabla periódica el 118 como Hasio. ¿Eso significa que la tabla periódica está mal o solo está mal organizada? Porque en la tabla periódica que nos presentó tenía 108, me parece. 118. El elemento 118 se conoce como oganesón. Ya lo no, para que vean, ¿ya? Sí. El problema es que Entonces, verán las tablas periódicas, el problema verán es que las tablas periódicas, chicos, tienen, verán, hay gente que se emociona mucho, ¿ya? Sí. Ahí les mandé el nombre en el chat, chicos. Sí. Verán, la gente se emociona un poquito, ¿sí? Y a veces pone cosas en las tablas periódicas que no deberían poner, ¿sí? Entonces, para tener una tabla periódica, digamos, certera, ¿sí? Habría que, pues, tener una tabla periódica del organismo oficial, ¿sí? Entonces, por lo general, el organismo que regula estos, perdón, todo esto de la nomenclatura, todo esto de, bueno, todo lo que tiene que ver con química, sí, el organismo máximo es la Royal Society of Chemistry, ¿sí? Entonces, ahí podríamos decir que esa es una fuente confiable, ¿ya? O sea, en la tabla que nos ven, digamos, en el bazarcito, quizás sea la actualizada, dice actualizada, pero quizás no sea, ¿sí? Entonces, uno no se tiene que confiar. Pero como ustedes pueden ver, ustedes no necesitan ver si es que su tabla periódica está bien o está mal, porque ustedes ya saben cómo los elementos se han ubicado en la tabla periódica. Entonces, ustedes mismos podrían ponerle a prueba su tabla periódica, ¿sí? Ahora, encontrar una posición equivocada, eso sí, dudo mucho. Eso sí sería una jalada, pero tremenda. Pero en algunas propiedades no coinciden. Si ven que la tabla periódica tiene algunos valores, entonces algunos de estos valores, por ejemplo, de una tabla periódica que no sea una tabla periódica normalizada, no sea una tabla periódica oficial, por ejemplo, ahí podrían tener un error, ¿sí? Entonces, eso muchachos, ¿sí? Hay que irse pues a los de las fuentes oficiales, ¿ya? Eso nada más. Entonces, el elemento 118 es el último y es el que yo les mandé en el chat, chicos. ¿Sí? Eso nada más. ¿Ya? Y es un elemento que también es artificial, sí, es inestable. ¿Ya? Eso. A ver. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Sí, vamos a avanzar un poquito con los ejercicios que habíamos ahí dejado pendientes. ¿Sí? A ver. Vamos aquí, dice bien. Bueno, aquí está mal, aquí es 19. Z19 debería ser. ¿Sí? Es de un elemento cuyo Z es 19. ¿Sí? Para ese elemento dice que hay que escribir la configuración electrónica, indicar el grupo y el periodo y establecer el estado cuántico del electrón más externo. Dice, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer. ¿Sí? Entonces miren, la configuración electrónica, rapidito sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ahí estarían los 19 electrones. ¿Ya? Eso con la configuración electrónica. Estamos salvados. Para la ubicación a la tabla periódica, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, o sea, contar, ¿no es cierto? Habíamos dicho el n más alto, entonces el periodo es 4, ¿sí? Entre todo esto hay que buscar el n más alto. Ahora, para, en cambio, el bloquecito se diferenciaba en donde termina la configuración. Aquí termina, entonces el bloque es ese, ¿ya? Para la familia, el hecho de que diga S, eso ya le hace de familia principal, jóvenes, ¿sí? El hecho de que diga eso, ese ya es la familia principal A. Como solo este tiene el número cuántico más alto, como en cuenta S, ya los electrones que tiene S. ¿Cuántos tiene? Tiene uno. Entonces aquí es familia 1 más. ¿Sí, muchachos? ¿Sí le cachan? Sí, jefe. Sí, jefe. Ahora verán, chicos. Aquí podemos incluso ir practicando un poco más. ¿Sí? Bueno, vamos primero a terminar el estado cuántico del último electrón. El último electrón se encuentra aquí, vean. Entonces, ¿cómo es el estado cuántico? N, L, M y S. Para N, ¿cuánto? 4. Para L sería 0 porque es S. S tiene una sola cajita, la 0. Como está es un electrón, ese electrón debe estar para arriba. Entonces, esto me da un medio positivo. Ese sería el estado cuántico. ¿Sí, muchachos? No Sí, dibujé el llamado orbital porque solamente es una cajita, ¿ve? Porque el S tiene una cajita que es en cero. Como tiene un electrón, está para arriba. ¿Ya? Eso nada más. ¿Sí? Se viene que es la casita, la casita, la casita. ¿Ya? Ahora, como les dije, podríamos nosotros identificar el elemento. ¿Sí? Cuando en un ejercicio diga identifique, significa eso, que
Ustedes tienen que decir cuál de los de la tabla periódica es. Entonces ustedes dicen, a ver, periodo 4, ¿no es cierto? Familia 1, y ahí está el elemento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Eso ya deberían, como les digo, ya deberían ustedes conocer al menos de la mayoría. Entonces el Z19 es igual al potasio, ¿no es cierto? Confirmen esa información para el potasio, chicos. Confirmo. ¿Ya? Todo eso, vean, facilísimo, ¿sí? Vamos con el ejercicio 2, ¿ya? Aquí tenemos a la configuración electrónica del ion, dice, ¿ve? X más 3, ¿ya? Este ion tiene una configuración electrónica, S1, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 3D5, ¿ya? Y a partir de esa configuración dice que encontremos al elemento X en la tabla periódica, ¿sí? ¿Ya? Vean, chicos, esto que les voy a decir, por favor, con mucha atención. Vean, muchachos. Los iones no se ubican en la tabla periódica, ¿sí? Porque en la tabla periódica no existen iones, ¿ya? Entonces, vean, si a ustedes les dan una configuración electrónica de ion, eso no les sirve para ubicar en la tabla periódica. Lo vuelvo y repito, en la tabla periódica no existen iones. Ninguno de esos que están en la tabla periódica es un ion. Los que están en la tabla periódica son átomos. Entonces ustedes tienen que conseguir una configuración electrónica de átomo y cuando tengan la configuración electrónica de átomo, ahí sí proceden a ubicar en la tabla periódica. ¿Sí me escucharon, chicos? Sí, profe. Muchachos, ¿sí me escucharon? Sí, 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 profe. profe. Sí, profe. Chévere. Entonces, vean, esa configuración en negrito no nos sirve, ¿sí? Tendríamos que tener una configuración electrónica de la... Ahora quiero que vean aquí, según el caminito, ¿qué falta aquí? Vean. ¿Se dieron cuenta? Algo falta ahí. 4S2. Exacto, falta eso. Entonces 4S2. deberíamos tener eso, vean, 2 de C2, vamos a copiar. 2P6, 3S2, 3P6, ahí faltan, ¿no es cierto? 4S2 y 3D5. Entonces, ¿por qué falta? Porque probablemente estos electrones de aquí se fueron, ¿sí? Y ahí me quedó cero. Entonces, por eso capaz y falta, ¿sí? Pero si hubiese pasado eso, solo hubiese quitado 2 electrones. Y aquí, ¿qué digo? Que hay que quitar 3. Entonces, para poder El quitar 3 3, de 6. exactamente, muchachos, necesariamente aquí debe haber sido 3 de 6. Entonces, sale 1 de D, se quedan, salen 2 de aquí, porque eso es de que sacar primero, ¿no? Entonces, el número cuántico más alto. Salen esos 2, 4S0. Sale 1 de acá y ya tengo los 3 que debían salir y me quedan 3 de 5. Bien. Entonces, los datos, pues, nos dicen que esta es la configuración que necesitamos, el dato, ¿sí o no? Contamos los electrones, ¿cuántos electrones serían, chicos? 26. 26. Ya, pues aquí ponemos 26 electrones, ¿sí? Por lo tanto, número de electrones es igual a 26. Como los átomos son neutros, los protones también valen 26, ¿sí? Facilísimo, ¿ya? Ahora, miren muchachos, ahora tendríamos que ubicar en la tabla periódica, una sección, ¿ya? Entonces vamos ahí, vamos ahí. Primerito, que habíamos dicho, el periodo es el más alto, el n más alto. Aquí está el n más alto, entonces es periodo cuarto, ¿sí? El bloquecito, ¿qué dijimos? ¿Dónde termina la configuración? Aquí, o sea, el bloque es el D, ¿sí? El hecho de que sea D ya hace que la familia sea secundaria, de hecho, ¿sí? Entonces tengo que extraer todo esto, porque esta es mi configuración NS, N-1D. ¿Qué tendría que hacer? Agarrar este y sumarles para ver cuánto me da el X más Y. Como me da 8, entonces eso termina entre 8 y 10, por lo tanto sería la familia 8B. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya, pues Una vamos igual. pregunta. Dime, Esa dime. ahorita la forma que usted hizo para encontrarle es una de las formas, por ponerle así, un poco más, ¿cómo sería? Por ponerle así,
fácil es darse cuenta qué falta en la configuración electrónica que nos dan si es que nos dieran de un ion y verle lo que le quita y ver y analizarle, ¿verdad? Sí, podría ser un camino. Si ese camino se les hace un poquito más fácil, adopten ese camino. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos ayer del deber? Hay que tener mucho cuidado con eso porque de repente puede ser que por ahí tenemos una cáscara de plátano preparada para que nos resbalemos. ¿Sí? Tienen que ver que los datos cuadren, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer, chicos? Sí, profe. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? El ejercicio del 10 que hice del deber. Creo que no todos se quedaron. ¿Sí? Los que se quedaron, ¿se Sí, acuerdan? pues, Les dije, era el mismo de este. Inge. De hecho, creo que ese es el mismo. Ajá. El mismo ¿es el mismo? ejercicio. Ah, sí, del mismo. Sí, sí, es del Sí. mismo. Sí, sí. Ajá. Sí, bien, entonces hay que estar pilas, ¿no? Pero se acuerdan que aquí, bueno, aquí ya nos dan el dato. Buenazo. Pues, en el ejercicio que hicimos ayer, ese dato no nos daban, ¿sí? Nos dieron un estado cuántico y por eso había que tener cuidado, ¿se acuerdan? Sí. Aquí como nos dan la configuración, pues aquí ya es facilísimo, ¿sí o no? Sí. En el ejercicio que hicimos ayer no teníamos la configuración, ¿sí o no? ¿Teníamos o no teníamos, chicos, la configuración ahí? No, No, Inge, hablaba del penúltimo electrón. Eso, Ahí teníamos que igual. construirla, ¿no es cierto? Entonces, ese era el problema. Pero bueno, aquí como ya nos dan, ahí sí podríamos analizar lo que nos falta y pues de ahí hacer algo similar a lo que acabamos de hacer en este momento. ¿Ya, muchachos? Vamos a practicar igual, pues si el set es 26, periodo 4 y bloque D, eso creo que es el cromito. ¿Ven viendo? Eh, contrasten, chicos, contrasten para el cromo, es información. Es el hierro, no es el hierro. Vean, vean, está la Es el hierro. Es el hierro, Inge. ponemos el hierro, ¿sí? Sí, hierro, ¿sí? Ya. Perfecto, sí, 26 es el hierro, muchachos. Sí, es bien estancho, ¿ya? 26 es el hierro, muchachos, ¿ya? Eso, ya, entonces comparen estos datos para el hierro y vean si son los datos del hierro, muchachos. Miren, miren, Sí, Inge. Sí, sí son. ya, muchachos. Entonces, eso, bien, ¿sí? Facilito, ¿sí? Vamos ahora a hacer el ejercicio 3, ¿ya? En el ejercicio 3, miren, tenemos, dice, miren, aquí dice, si la suma de las especies electrónicas, nos dan dos especies, es 36. Determina la configuración electrónica de cada elemento y la ubicación de la tabla periódica, ¿ya? Entonces verán, chicos, ahí nos dan dos especies, ¿verdad? Nos dan una que dice X menos 3 y nos dan otra que dice Y más 1, ¿sí? Entonces no se sabe qué especies son esas, o sea, no sabemos nada acerca de esas especies, ¿sí? Lo único que sabemos es que son isoelectrónicas, ¿sí? Y nosotros ya habíamos hablado, o sea, una especie isoelectrónica, ¿qué significa? Que tiene igual número de electrones, ¿sí? Eso significa especie isoelectrónica. Hay que acordarse de sus conceptos, ¿ya? Entonces ustedes pudieran poner aquí una letra porque no saben cuánto vale, o sea, digamos W y W, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué no saben cuánto vale? Por eso es una variable, ¿sí? Pero lo que sí saben es que la suma de estos dos electrones, ¿cuánto y se queda? 36. Entonces podemos poner W más W es igual a 36, ¿ya? Entonces de aquí despejamos W y nos queda 18. Entonces podemos coger y borrar esto, ¿sí? Borrar, ¿no es cierto? Y podríamos poner, bueno, aquí sería 18, acá también sería 18 y acá también sería 18. Perfecto, electrónicos, ¿sí o no? ¿Vamos, chicos? Sí, Inge. Sí. Ahora, como yo les dije, los iones no se ubican en la tabla periódica, ¿sí? No se ubican en la tabla periódica los iones. Ustedes no pueden ubicar X menos 3 y Y más 1. Lo que tienen que hacer es encontrar los datos. O sea, tienen que encontrar el X, ¿sí? Y tienen que encontrar el Y. Eso sí les sirve, ¿sí? Pues aquí teníamos número de protones, ¿no es cierto? Y número de electrones, ¿ya? Tienen una forma acá en azul, ¿ya? Entonces verán, chicos. Aquí dice claramente, ha ganado 3 electrones, ¿sí? Y ganando tiene 18. Entonces, antes de que gane, ¿cuántos tenía? 15. 15. 15, y como nosotros somos neutros, 15. 15. Ahora vean aquí. Ha perdido un electrón. Ya cuando pierde, tiene 18. Perdiendo uno, se queda con 18. ¿Cuántos tenía? 19. 19. 19.
Entonces, como los átomos son neutros, 19. Ahora sí con ahí sí ya con esto podemos hacer nuestra configuración electrónica, ¿sí? De los átomos, no se olvide, ¿sí? En la tabla periódica se ubican átomos, ¿ya? Entonces vamos ahí con el moradito, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ¿sí o no? Para azul sería 1s2, 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 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ¿cierto? Ya. Pues vamos a poner ahí la ubicación rapidito, ¿sí? Porque decía que les ubiquemos. Encontramos la configuración electrónica y que ubiquemos eso hacia ¿ya? Entonces, vean, número cuántico más alto, 3, 3, ya se han de ver acostumbrado, ¿sí? Periodo 3, o sea, ya no puso con colores, porque ya, creo que ya le cogieron, ¿sí? 3. Periodo 3, el bloquecito, como termina en P, el bloque es P, ¿sí? El hecho de que sea P ya quiere decir que la familia es principal, ¿sí? Familia A. Miren, aquí 3 y 3, ambos son los números cuánticos principales más altos. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar en cuenta este y este. Entonces, 2 más 3, eso me da 5, de la familia 5A. Bloque 3, familia 5, eso me parece que es el fosforito. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, Inge, sí es el fósforo. Sí. Sí, profe. Ahora vean, para el azul, el bloque, bueno, el periodo sería el más alto, 4. Aquí periodo 4. ¿Sí? Termina en S, entonces el bloquecito es S. El hecho de que sea S ya me dice que la familia es principal. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, tengo que ver, solo este es el más grande, entonces aquí un electrón, entonces 1A, ¿sí? Familia 1A. Esto creo que es el mismo potasio que ya hicimos antes, ¿no es cierto? Sí, el potasio es. Sí, potasio. Ese sería el potasio. ¿Ya? Sencillo, ¿sí? Sencillo. Tengo 35 participantes ahora, ¿qué les pasó? Se han fugado. Un miércoles se han jugado, después de estar ahí sin poder hacer. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4, ¿sí? Vamos al ejercicio 4. Miren, en el 4 está un testamento de datos, ¿sí? Bueno, se pregunta la configuración electrónica de sus átomos, ¿ya? La ubicación en la tabla periódica, ¿sí? Y su identificación, ¿ya? Entonces, muchachos, vamos ahí. Vamos primero a organizar esto, ¿ya? Sí, vamos a organizar todos sus datos. Están un montón. Esas 3 columnas porque hay 3 especies. ¿Sí? Sí, checo ya. Ok, ahí está. Está más o menos recto, ¿ya? Entonces, vean, chicos, nos dice, hay 3 especies, dice elementos químicos A. En primer caso tenemos el A. De ahí nos dice que la carga electrónica es 1.152 por 10 a la menos 8 U. Verán, en los átomos, las cargas están en equilibrio, un neutro. O sea, la carga electrónica es la misma que la nuclear, ¿sí? En átomos, ¿verdad? ¿Sí? Carga nuclear sería igual a ¿cuánto sea? 1.152 por 10 a la menos 8 U's. Ya, bonito. Eso respecto de A. Ahora, respecto de B, dice B, ¿ya? B dice que el último electrón de B, ¿ya? El último electrón de B, el último dice o el penúltimo. El penúltimo dice, el estado cuántico, ¿ya? Del penúltimo electrón de B, nos dice que es igual a ver, nos dice que es 4,1,1, más un medio, ¿ya? ¿Sí? Y finalmente nos dice que, miren, nos dice C-1, la configuración electrónica de C-1 es la misma configuración electrónica que el ion divalente del estroncio. Entonces, dice el estroncio y dice el divalente sería 2. Vamos a ponerle más 2.
Voy a adelantarme un poco. Yo le puse más porque todos los metales son positivos, chicos. Toditos los metales son positivos, ¿ya? Eso me va a adelantar un poco. Siempre acuérdense de esa nota. Todos los metales son positivos. Más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Toditos los metales son positivos, por eso puse más dos. Bueno, empecemos por aquí, por el azulito, ¿ya? Dice que preguntas eran que escribamos la configuración electrónica, ¿sí? Que veamos la ubicación a la tabla periódica y que identifiquemos, ¿ya? Entonces, para esto, primerito en el azul, ya saben que la carga nuclear es sinónimo de sacar Z. O sea, el hecho de que esté carga nuclear, le tengo que sacar el Z. Tenemos 1.152 por 10 a la Sale menos 24. 8, ¿ya? Confirmo. 4,8 por 10 a la menos 10. ¿Cuánto me dijeron que sale? 24. 24. Acá 24. 24, ¿Ya? 24. Ahora bien, entonces, de aquí, ¿qué nos queda? Nos queda realizar la configuración, porque el hecho de que tenga 24, los protones son 24, y como los átomos son neutros, los electrones tienen también 24, ¿ya? Entonces hacemos la configuración, si quieren nos apoyamos aquí, vean, argón 18, no tenemos mucho espacio, ¿ya? Sería 4s2, ¿cierto? ¿Qué más? 3d, 3 de ¿cuánto? 4. Eso, 3 de 4. 4. Ahora hay que acordarse que este era un número ineficiente, ¿no es cierto? Entonces esta es una configuración electrónica teórica. ¿Sí? ¿Qué había que hacer? Había que promover, ¿no es cierto? Un electrón de S hacia D. Entonces aquí tendría 3 de 5 y esta es una configuración electrónica experimental que es la que yo reporto. ¿Sí? Como válida. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, Inge. Sí. Sí. Ahora para la ubicación, vean, facilísimo, ¿no es cierto? El periodo es el n más alto. Aquí está. ¿Ya? Aquí ponemos 4. El bloquecito termina en D, entonces este sería bloque D, ¿ya? Y la familia, el hecho de que sea D, ya es familia secundaria. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar las dos cantidades. 1 más 5 da 6, es menor a 8, entonces se toma en cuenta ambos. Esto sería 6B. Y este creo que sí es del cromo, ¿ven viendo? Sí, cromito, este creo que sí es del cromo. Sí, Inge. Sí, Inge. Traten esos datos, Sí, sí, es muchachos. el cromo. Sí, 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 vamos. el cromo. cromo? Profe, Sí. Ya. profe, una pregunta antes que pase el ejercicio. Ahí, para hallar la familia, debo sumar los dos, por ejemplo, el de 5 y el uno, porque en los otros casos eran iguales los números principales. En Ajá, este- sí, aquí porque tiene esta configuración, mira, NS, X, N-1, D y E. ¿Te acuerdas que dijimos que esta estructura teníamos que sumar este y este y comparar? Si da menor a 8, si da entre 8 y 10 o si da mayor a 10. ¿Sí? Para familia secundaria. ¿Te da, miro? Ah, ya, profe, gracias. Ya, eso nada más. Ya, muchachos. Listo. Entonces ahora vamos con el moradito. ¿Sí? Vean, el moradito, estado cuántico, no se olviden, N, L, M y S. ¿Ya? Entonces aquí sería 4, sería P, vean, porque L vale 1. Para tener más información tendríamos que realizar el diagrama del orbital. ¿Sí? Entonces sería menos 1, 0 y 1. En M es la casita, ¿no? Entonces vamos, 1, 2, 3, ya llegamos. Comparamos, a ver, este está para arriba, este es positivo, entonces corresponde. ¿Ya? ¿Todo está bien? Y entonces aquí sería 4P, 3. Hay que acordarse de que este es el penúltimo. Y la configuración nunca se hace con el penúltimo. La configuración electrónica se hace con el último, ¿ya? Entonces el último no está dibujado, el último sería este, lo que me refleja 4P4. Hasta aquí tiene que llegar el caminito. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Eso tienen que tener mucho cuidado, verán, si dice penúltimo, si dice último, si dice antepenúltimo, ¿ya? Mucho cuidado con eso, muchachos. Mira, verán. Ahora bien, eh, ¿por qué no se hace con el penúltimo? Sí les dije por qué no se hace con el penúltimo. No me acuerdo si les dije o no les dije. ¿Por qué les dije? No, profe. No, verán. ¿Qué pasa si ustedes hacen con el penúltimo? Verán. Digamos, por ejemplo, algo simple. ¿Ya? Por ejemplo, cojamos el carbono. ¿Ya? El carbono tiene 6 protones. ¿Sí? El número de protones tiene 6. El número de electrones tiene 6. ¿Ya?
Entonces verán, ¿cuál es el último electrón del carbono? El último electrón es el sexto, ¿sí o no? Entonces ustedes hacen la configuración con estos 6 electrones, ¿sí o no? Si es que ustedes cogieran el penúltimo electrón, ¿cuál sería? Sería el quinto. O sea, ustedes hicieran referencia a número de electrones igual a 5. O sea, protones igual a 5. Y eso ya no es carbono, esto es nitrógeno. Si ven por qué no tienen que hacer con el penúltimo, Mm, porque es otro que no se les está pidiendo, chicos. ¿Sí le cachan? Sí. Sí, ahí sí le entendí. Entonces, siempre con el último, chicos, siempre con el último electrón se hace la configuración electrónica. ¿Estamos, jóvenes? sí, Sí, sí. profe. Listo. Vamos a continuar con lo que vamos a hablar. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, entonces 4p4, hacemos nuestra configuración, vamos a pegarnos igual en el gas noble, argón 18, 4s2, 3 de 10, ¿qué más? 4. Eso, 4p4, siempre nos faltaba, 4p4, ya muchachos. Entonces aquí decimos, a ver, decimos, un periodo, el más alto, 4 y 4, entonces el periodo es 4, ¿sí? Bloque termina en P, entonces el bloquecito es P, ¿sí? Y familia, el Principal. hecho de que diga P, eso es A, principal. Vean, este y este son los más altos. Debe tomar en cuenta ambos. O sea, agarran el 2, agarran el 4 y le suman, ¿sí? 2 más 6. 4, 6A. Periodo Familia 4, 6. familia 6, eso es el selenio, me parece. ¿Me viendo? El Z igual a, ¿cuánto sería aquí? Contemos, aquí sería 18, 20, 30, 34. Sí, el número de protones es 34. Miren para el Z34 si se cumple esa información, Sí, chicos. Sí, profe, Sí, excelente. selene. Sí, excelente. Acá. Ahora, muchachos, vamos con el celestito, ¿ya? Verán, aquí un tip, ¿sí? Cuando les diga la configuración electrónica es la misma, ¿sí? Cuando diga similar o igual configuración electrónica, eso quiere decir que las especies son isoelectrónicas, ¿sí? Verán, entonces, el hecho de que me diga que las configuraciones son iguales, eso implica que este C-1, ¿ya? Este C-1 tiene los mismos electrones que el estroncio menos más 2, ¿sí? Cuando me digan las configuraciones electrónicas son iguales, quiere decir que son especies isoelectrónicas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Sí? La razón es que, por ejemplo, tenemos el estroncio más 2, no, aquí es el estroncio, ¿ya? Miren, el estroncio más 2, bueno, ese viene del estroncio, ¿sí? ¿Ya? Busquen el número atómico del estroncio, ¿cuánto es? Entonces debían saber de memoria porque les dije, en 20 familias 38. principales, 38. 38. 38. Entonces tendría 38 electrones. Haciendo la configuración que les quedaría. Krypton 36, 5s2. ¿Sí o no, chicos? Sí. Entonces vean, ustedes quieren estroncio más 2. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir este más 2? Que ha perdido 2 electrones. O sea, este ha muerto. ¿Sí? Murió. ¿Ya? Entonces, ¿con qué se queda? Se queda con Krypton 36. O sea, ¿cuántos electrones tiene esa especie? Tiene 36 electrones. Y si la otra especie tiene la misma configuración electrónica, también tiene 36 electrones, jóvenes. ¿Sí ven? Entonces aquí, ¿qué podemos decir? 36 y 36. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, esa sería la razón de que dos configuraciones electrónicas idénticas quiera decir que las especies son isoelectrónicas. ¿Sí, muchachos? Sí. Ambos tienen 36 electrones. ¿Sí? Ambos. ¿Ya? Hagamos esto, ¿ya? Ambos tienen 36 electrones. Pero como ustedes ya saben, o sea, C, C-1, ustedes no quieren, porque ese es un ion y los iones no están en la tabla periódica, ¿sí?
Lo que nosotros queremos es C nada más. Entonces, vean, ya sabemos. Dice que ha ganado 1 y ganando 1 tiene 36. Antes de que gane, ¿cuántos tiene? 35. Sí. 35. Pues tiene 35 y como los átomos son neutros, 35 protones. Entonces, hacemos la configuración. Aquí también podríamos apoyarnos. Argón 18, 4s2, 3 de 10, 4p. ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? 4p, ¿cuánto? 5. 5. 4p5. 5. 5. 5. Listo. Entonces aquí vean, periodo, el más alto, 4. ¿Sí? Entonces, periodo 4, bloque donde termina, que sería P, ¿ya? Y la familia, el hecho de que sea P, familia principal. Aquí es 4 y aquí es 4, entonces tengo que sumar esos, ¿sí? Sería de la 7A, ¿ya? Z35, eso creo que es del bromo. Contrasten esos datos para el bromo, muchachos. Sí, Sí. sí, sí, es el problema. Ya, muchachos. Entonces eso, bien. Sí, listo. Ahora miren, verán. Eso de que les den la carga nuclear, que les den el estado cuántico, que les den la misma configuración electrónica, o si son isoelectrónicos, o si terminen la configuración, por ejemplo, en P3, todo eso ¿para qué sirve? Sirve para saber el set, y con el Z hacen la configuración electrónica, porque el Z es el número de protones, y como los átomos son neutros, esos son los electrones también. Ya sabiendo los electrones, hacen la configuración electrónica, y con la configuración electrónica pueden ubicar cualquier elemento en la tabla periódica. O sea, no necesitan tener la tabla periódica en el examen. Lo que necesitan es saber cómo ubicar los elementos en la tabla periódica. O sea, lo que hemos representado en estas clases. ¿Sí, muchachos? Vamos, chicos. Profe, Sí, Sí, yo tengo ingeniero. una duda. Bien. ¿Por qué empezó, o sea, por qué realizó con estroncio y no con el carbono -1? No, es que este C no es carbono. Es un elemento cualquiera. Sí, Ah, sí, es un elemento genérico. Aquí sí deberíamos reemplazar, porque aquí también se pueden confundir que es God, ¿sí? En los exámenes sí se voy a pedir que pongan como es debido, los demás profesores, ¿sí? O sea, que pongan, que no vayan a poner letras que se repiten en el símbolo químico, que pongan elementos genéricos, A, X, M, Q, ¿sí? M, ¿ya? O, por ejemplo, no hay tampoco, R tampoco es, ¿sí? Sí, entonces eso voy a decir que pongan para que no se confundan. ¿Sí, Chris? sí, profe. Entonces, sé que está abajo con 35 también es una variable. Perdón, te escuché. Sé que está abajo con 35 es una variable. Claro, este También. C es un elemento desconocido. Averiguamos cuál era el bromio. Sí, Entonces, sé que está primerito va a ser también 35, ¿no? O sea, 35 electrones y 35 protones. claro, porque los protones sabes que no cambian, ¿sí? Nunca cambian los protones. No, no, te digo, sé que estaba encima, o sea, que necesito poner de A, B, C, también sería 35. Hablando entiendo. Porque, porque, o sea, porque parece que vi que estaba puesto, o sea, A, B y C, o sea, para cada uno de los, de los problemas. Ajá, era el elemento A, el elemento B y el elemento C desconocidos, ¿sí? Esas especies había Ya, que encontrar cuáles eran. Eso no, ya, pues, gracias. sí. O sea, ahí para que no se confundan, debería haber estado, no sé, en vez de B, para que no se confundan con el boro, debía haber estado, por ejemplo, X, ¿sí? Y para que no se confundan con el carbono, debía haber estado, por ejemplo, Q, ¿sí? Entonces ahí no tenían chance de decir cuál es de la tabla periódica, porque ninguno de esos letras está como un elemento en la tabla periódica, ¿sí? O sea, elementos genéricos. ¿Sí, Chris? Sí, profe. Sí, eso mejor. Ahí sí también voy a darme el trabajo de ver los exámenes, de repente por ahí si puede algo que no esté, ¿ya? Sí. Eso, chicos. Nada más, yo tengo que tendría que decirles acerca, pues, hasta la clase de hoy día es del examen, chicos. O sea, hasta aquí es del examen, ¿ya? Eso nada más. Del control de deberes, pues ya saben que eso va hasta el modelo mecánico cuántico. O sea, es del modelo mecánico cuántico, ¿ya? Bueno, muchachos.
Verán, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, sí, y que después del control no vamos a tener clases y no vamos a hacer el paso, voy a adelantarme un poquito con la clase 20, sí, porque siempre que tomo el control se desfasa un poco, entonces me sirve mucho, pues, adelantarme un poquito. Si en estos 10 minutitos que tenemos, vamos a hablar un poquito acerca de la clase 20, muchachos, ¿sí? Vamos a adelantarnos un poquito, pues, aprovechando que el control nos desfasa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las propiedades periódicas. Sí, verán, ¿qué es una propiedad periódica? ¿Ya? Una propiedad periódica es una característica que se repite en los elementos, ¿sí? O sea, verán, con característica me refiero a una propiedad química exclusivamente, ¿sí? Verán, es como que tenemos aquí, nos damos la vuelta, y caemos aquí mismo. Nos damos la vuelta y caemos aquí mismo. Nos damos la vuelta y caemos aquí mismo. O sea, siempre se va repitiendo, es como un ciclo, ¿ya? Es como cuando siempre todos tenemos esos amigos que dicen que ya terminan, pero nunca terminan. O sea, ya terminan, pero ahí siguen, ¿sí? Entonces es un ciclo, ¿no? Siempre están volviendo, ¿ya? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Se dan una vuelta completa y terminan aquí mismo. Si empiezan aquí, se dan una vuelta completa y terminan acá abajo, ¿sí? En la columna, ¿ya? Entonces, estas propiedades periódicas precisamente son eso que decíamos antes, ¿se acuerdan? O sea, todos estos de aquí son profesores de fundamentos de química. Cualquiera de estos puede dar la clase sin ningún problema, ¿ya? Todos estos de aquí son, no sé, excelentes basquetbolistas, entonces todos estos pueden hacer un gran papel en un equipo de básquet, ¿sí? Todos estos son buenazos en historia, entonces todos pueden dar una prueba de historia sin problema, ¿ya? Esa es una propiedad periódica, muchachos. Algo que se repite y que es semejante para el grupo. O sea, tiene similares propiedades, ¿sí? O sea, todos los que están en esta columna tienen las mismas propiedades químicas. Bueno, similares propiedades químicas, no van a ser las mismas, pero tienen similares propiedades. Y eso hacía que, por ejemplo, Newlands decía, no, pues el primero es del octavo, puedo yo reemplazar, porque se comportan igual, ¿sí? ¿Cómo decir aquí? O sea, todos estos son de aquí defensa central. Entonces cualquiera puede ocupar ese puesto, a pesar de que no sean los mismos, ¿sí? Pero pueden hacer esa función. Entonces, muchachos, esa es una propiedad, ¿sí? Esa es una propiedad periódica, ¿sí? Algo que se va repitiendo respecto de una posición. Por eso la tabla se llama tabla periódica, ¿sí? Porque tiene propiedades periódicas. Si no, solo se llamara tabla de los elementos químicos, ¿sí? Pero es periódica porque tiene esta repetición en propiedades químicas. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, pero Sí. Sí, profesor. Ahora, propiedades químicas existen varias, ¿sí? La primera de ellas es el carácter metálico. Entonces, el carácter metálico es qué tan metal es un elemento, ¿sí? Voy a aquí dar solamente nociones generales, después ya hablaremos cada uno formalmente, el concepto, pues, extendido de cada propiedad, ¿sí? Aquí vamos a dar solamente ciertas generalidades para que relacionen, ¿no? ¿Sí? Entonces, el carácter metálico es qué tan metal es un elemento. Es como cuando del Bob Esponja van a la escupidera de Salty y le dicen, ¿qué tan rudo eres? ¿Sí? Algo así, ¿ya? ¿Qué tan metal es un elemento? Ese es el carácter metal. ¿Sí? El radio atómico, en cambio, ustedes ya saben que es la distancia del radio vector que existe desde el núcleo hasta el electrón más externo y que tiene un carácter probabilístico, ¿sí? Pero en ciertos conceptos esta definición va a variar un poco en cierto contexto, pero lo analizaremos más adelante, ¿ya? La energía de ionización es otra propiedad periódica y lo único que se tiene que saber de la energía de ionización, o lo que hace referencia, es la energía que necesito para sacar un electrón del átomo, ¿sí? La energía que necesito para arrancar un electrón del átomo, es la energía de ionización, ¿ya? La afinidad electrónica, en cambio, es la energía que yo necesito darle al átomo para que me reciba un electrón, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo quiero darle un electrón al átomo, le doy energía y me lo recibe. Esa es la afinidad electrónica, ¿sí? La electronegatividad, en cambio, es la capacidad que tienen los átomos para retener a sus electrones, o sea, para no dejarles ir cuando uno está, pues, enfrente de un enlace químico. Si ven aquí estos dibujitos les van a ayudar a hacer la retenencia, ¿ya? Aquí está el átomo, vean, reteniéndole al electrón que no se vaya a otro lado, ¿sí? Es la electronegatividad, ¿ya? Y los estados de oxidación, ustedes ya saben, ya habíamos dicho que simplemente son estados transitorios en donde un átomo ha ganado o ha perdido electrones para ganar estabilidad, ¿no es cierto?
cuando se combine pues, con otro átomo que también necesite ganar esta estabilidad. Ahora, vamos a hablar del carácter metálico. ¿Sí? El carácter metálico, muchachos, eh, el concepto formal es la capacidad o la facilidad que tienen los átomos para perder sus electrones. ¿Ya? Entonces, miren, en la tabla periódica, ustedes pueden ver en cualquier tabla periódica, en el boro hay unas graditas, ¿sí? Una escalerita. Vean si encuentran esa escalerita. Sí, profe. Sí. Entonces, esa escalerita está ahí porque divide a la tabla periódica hacia la izquierda y arriba hacia la izquierda y abajo de la tabla de la escalera están los metales, ¿sí? Y para la derecha y arriba de la escalera están los no metales, ¿sí? Los metales precisamente son átomos que pierden muy fácil los electrones. O sea, a los metales no les gusta tener electrones, ¿sí? Ellos dan de ya, pues, ven a alguien por ahí y le van regalando electrones, ¿sí? No les gustan los electrones a los metales. Sus electrones externos están ahí listos para escaparse, ¿sí? Entonces, un metal es un átomo que pierde electrones facilísimo, ¿sí? Entonces, los metales, ¿sí? Poseen una facilidad increíble de perder. Los no metales también pueden perder electrones, pero hay veces que van a intentar ganar. Eso depende de varias circunstancias que los analizaremos más adelante. Sí, pero no se olviden eso. Los metales pierden electrones facilito. Por eso yo les decía que el estroncio tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque pierde electrones. ¿Sí? Esta facilidad de perder electrones les da ciertas características, ciertas propiedades. La primera de ellas, la más evidente, pues es que forma cationes. Entonces forman cationes, ¿ya? Y en el mundo macroscópico también se refleja eso. Los metales tienen alta conductividad eléctrica y térmica, ¿sí? O sea, conducen fácilmente la electricidad y el calor debido a esa movilidad de electrones, ¿ya? Son dúctiles, ¿ya? Dúctil significa la capacidad para hacer alambres o hilos, ¿sí? Es la capacidad que tiene un material para formar alambres o hilos. Eso es ductilidad. También son maleables, o sea, maleables en cambio significa la capacidad para hacer cualquier cosa, que no sea hilo, que no sea alambre, ¿sí? O sea, para hacer una placa, para hacer, no sé, para hacer un cilindro, para hacer un cono, para hacer un carrito, para hacer, no sé, una tacita, ¿sí? Maleable, ¿ya? Todos los metales son sólidos, muchachos, a condiciones estándar, o sea, 25 grados atmósfera, 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿sí? Son sólidos, excepto estos que están aquí, ven, excepto, todos sólidos, excepto estos, el mercurio, el cesio, el francio y el galio, ¿sí? O sea, Inge, ya, sí, el galio es del que se puede volverse líquido en la mano nomás. ujú, porque la mano está a más de 25 grados, ¿sí? Entonces, el galio, el galio es como mantequilla, mano, ¿sí? Sino que es una mantequilla que ustedes le cogen en la mano y se derrite de uno, ¿sí? Sino que el gallo tiene un problema que mancha, ¿sí? El gallo mancha, más la manchar el gallo la mano, ¿ya? Eso, Profe, sí, yo pero el tengo una gallo se pregunta. puede subir. Bien, ¿Por qué cuando se sale el mercurio del termómetro dicen, bueno, he visto en redes sociales que es, bueno, que eso es peligroso? O sea, que ocasiona el mercurio en el cuerpo. claro que sí, es peligroso el mercurio, ¿sí? Verán, el mercurio es peligroso porque el mercurio es muy permeable en la piel, o sea, verán, la piel tiene poros, ¿sí? Y por esos poros el mercurio ingresa y se va directamente a alojar en nuestros tejidos, reemplazando, por ejemplo, reemplazando algún elemento que tengan en nuestro tejido. Entonces, lo que les dije, verán, los metales pierden los electrones así facilito. Entonces, el mercurio es tóxico, porque cuando el mercurio ingresa al cuerpo, el mercurio se define en la sangre. Entonces, empieza a reaccionar con todo lo que necesite electrones, ¿sí? Entonces, empieza a mandar electrones, a mandar electrones, a mandar electrones, a mandar electrones, ¿ya? Y hay cosas que reciben electrones y forman enlaces, forman complejos con el mercurio, ¿sí? Y estos complejos pueden tener ciertas posiciones orgánicas que sean dañinas
para el ser humano. Sabrán, en la química orgánica, o sea, donde ya vamos a hablar un poquito de palabras un poco ya mayores, en la química orgánica, la posición en la que se encuentra un átomo es fundamental porque puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial, ¿sí? Entonces, incluso el mercurio, aparte de estas posiciones que serían, pues ahí serían enantiómeros, si conoce esa especie, ¿sí? Pero aparte de este cambio de posiciones que puede generar en los compuestos orgánicos que están en nuestro organismo, como les digo, empieza a matar electrones, ¿sí? Y estos electrones se pueden, el mercurio, por esa facilidad que tiene de deshacerse de electrones, puede inclusive llegar a reemplazar átomos que están en la constitución. O sea, la sangre tiene full glóbulos rojos, tiene hemoglobina, ¿sí? Y la hemoglobina se ata a átomos de hierro, ¿sí? Para poder transportar el oxígeno, ¿ya? Entonces, si es que, digamos, la concentración de mercurio llegara a ser, digamos, alta, ¿sí? Entonces, el mercurio podría reemplazarle al hierro y ya no podría transportar el oxígeno o la hemoglobina. Esa sería una de las causas del envenenamiento, digamos, ¿sí? Pero el carácter tóxico del mercurio viene dado eso, a que se fija, se fija mucho en los tejidos, reemplaza átomos que deberían estar ahí, pero que no están porque el mercurio les ha desplazado y eso genera diferentes alteraciones en el metabolismo, ¿sí? Hay algunas, de hecho hay una enfermedad que es muy conocida para el mercurio, no me acuerdo cómo se llama, que tiene lo que apunta la lengua el nombre y se me acuerda, muchachos, ¿sí? A ver, ¿cómo era mercurio, mercurio. Tiene un nombre esa enfermedad que se da cuando se ha absorbido bastante mercurio. Déjenme buscar, se me fue el nombre. ¿Sí? Hay una enfermedad característica. Tiene un nombre eso, muchachos. O sea, cuando por ejemplo, hay especies que acumulan mucho mercurio en su organismo y después son consumidas y el mercurio se acumula en otro organismo diferente, esa enfermedad tiene un nombre. No me acuerdo cuál es. Muchachos. Profe, y con Sí, el aquí gallo, está. con el gallo no El sé Ramiro si... me manda, perdón, el Ramiro me manda algunos síntomas, sí, pero eso tiene un nombre, sí. Eso se llama la enfermedad de Minamata, sí. Minamata, así se conoce esa enfermedad. Sí, tiene un nombre específico, ¿ya? Sí, es un síndrome así como el síndrome de Down, sí. Es un síndrome muy conocido que se da por esto, por inhalación o por absorción de mercurio en los tejidos, muchachos. Es por eso que el mercurio es peligroso. O sea, ¿y por qué los demás metales no son peligrosos? Porque los demás metales no son líquidos, no ingresan en nuestro organismo, ¿sí? O sea, un metal es sólido, uno le coge y no pasa nada, pero si el mercurio es líquido, la piel es como una coladera, digamos, ¿sí? Entonces ahí el mercurio se infiltra y se fija y desplaza átomos que deberían estar ahí, los reemplaza y eso hace que cause alteraciones en el organismo. Y da Profe, pues algunas molestias en la enfermedad de Mitterrand, ¿sí? pero Ya, el ahí gallo está. también no se derrite, o sea, no se derrite en la piel igual. O Sí, sea, pero el problema es que el gallo deja una estela, ¿sí? O sea, el gallo, eso te digo, cuando tú coges mercurio con la mano, el mercurio no te mancha, ¿sí? Es como que tú cogieras una pintura y le rayaras sobre un papel, si ves que deja una estela del color de la pintura, sí, ¿sí? Entonces el gallo es casi igual, deja igual una estela, el gallo mancha, no se mete en la piel, sino que queda manchado. O sea, evidentemente si manipulas mucho gallo, se te va a introducir en el organismo, ¿sí? Pero deja una estela, o sea, eso hace que siga el gallo teniendo, digamos, un carácter que se solidifica, digamos, ¿ya? Pero si entra el organismo, el gallo obviamente te va a hacer daño. El mercurio no deja esta estela, sino que el mercurio se filtra de una, ¿sí? Hacia la piel. Es como cuando botan un vaso de agua en tierra seca, en la tierra se chupa todo el agua, ¿no es cierto? A eso me refiero, ¿sí? ¿Sí me entiende? sí, profe, gracias. Adicional a eso, la química del mercurio y del galio es totalmente diferente porque tienen propiedades distintas, por eso se encuentran en diferentes columnas de la tabla periódica. ¿Sí te das cuenta? Mírales.
Ya estoy buscando. El mercurio incluso está en el bloque B, el galio está en el bloque A. ¿Sí? Busca la familia 3A y está el galio. ¿Sí? En cambio, el mercurio está en la familia del cobre. ¿Sí? Creo que esa es creo que es la 6B. ¿Sí? Tienen una química diferente, por eso están en posiciones diferentes, se comportan de diferente manera. Uno sabe fútbol, el otro sabe historia. ¿Sí? Por eso incluso el comportamiento dentro del organismo es totalmente cambiante. ¿Sí? Sí, profe. Eso, muchachos. Ahora, para hablar de esto, pues podríamos extendernos bastante, porque bueno, nosotros Dije, estamos y el pasaditos, paladio, estamos ese ya creo que, pasaditos. creo que ese, el paladio, creo que es el metal menos abundante que hay, ¿no? Pero si no me equivoco, es uno de los metales más caros que hay, ¿verdad? El paladio. Sí, bueno, el paladio es un metal caro porque es escaso, pero no es el metal más escaso de la Tierra. El El metal más rodio escaso creo que de es la el más Tierra, caro. el más escaso de la Tierra es el tecnecio, ¿sí? Es el metal más escaso de la Tierra, ¿sí? ¿Ya? Pero también ¿Cuál dije puede hay otros repetir? metales que también son, perdón, ¿Cuál dijo que era? el tecnecio, ¿sí? Tecnecio. El tecnecio es uno de los metales más escasos. Si no es el más escaso, es uno de los metales más escasos de la Tierra, muchachos. Según Google es el osmio también. Ya, bueno, también el osmio, sí, porque esos metales, miren, esos metales son, o sea, son metales, verán, una cosa. Cuando los metales tienen alto Z, sí, tienden a ser escasos, porque la formación estelar no les da tiempo para poder, digamos, tener una abundancia como los otros metales. Me esperen, aquí va a ser un paréntesis, porque si no voy a desfasarme totalmente de la clase. Verán, denme un ratito, ¿ya? Verán, aquí los metales, vamos a concluir con esto nada más. Sí, los metales también como pierden fácilmente electrones, generan brillo, ¿sí? Por eso dice uno, dice, ve, brillo metálico, qué bonito. Sí, brillo metálico está bonito, ¿ya? Entonces esas serían las propiedades de los metales. Aquí vamos a quedar, ¿sí? Vamos a quedar aquí con las personas pues, que ya que estamos hasta la materia, ¿ya? Vamos a quedar aquí y la próxima clase vamos a continuar, bueno, la próxima semana porque tenemos el control, ¿ya? Ahora, ya esto no tiene nada que ver con la clase. Ahora, si quieren, quedémonos un ratito conversando de lo que decía. Entonces, los que no quieran, los que tengan ya que hacer alguna cosa, pues pueden abandonar la videoconferencia, no hay problema, muchachos. Me quedo con los que quieren hablar de esto que estábamos hablando hace poquito, ¿ya? Sí, para no desorientarnos tanto. Ya, hasta eso simplemente voy a ver la agüita y ya me conecto con los que deseaban Ok, conversarles un poquito, ¿ya? Sí. dije, ¿Qué pasó? ¿puede repetir la fecha del examen, por favor? El examen es para ustedes el 22, ¿sí? La próxima semana, el 22 de enero. Ya, ahí está, Ok, porque ustedes también lo gracias. están. Sí, ya vengo para enterarme con los demás, ¿ya? A ver, ¿con quién nos quedamos? A ver, ahora sí verán. Vamos a compartir la pizarra para explicarles eso, ¿ya? Estaba buscando eso del mercurio. Aquí, ya. Esa enfermedad de mercurio se me fue el nombre de esa enfermedad. Ya.
Verán, chicos. Ahora, ¿por qué el osmio es un metal que no es muy abundante? Sí, verán. Todos los elementos químicos, toditos los elementos químicos que nosotros tenemos en la naturaleza son generados en las estrellas, ¿ya? O sea, aquí en el planeta Tierra no se han generado ningún elemento químico. O sea, en la Tierra no generó oro, ¿sí? La Tierra no generó carbón, la Tierra no genera nitrógeno. Todos los elementos que existen en la naturaleza se generan en las estrellas, muchachos, por medio de fusión atómica. O sea, por ejemplo, una estrella tiene un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. Por efectos gravitacionales les pega tanto, les aplasta, les junta tanto que terminan esos dos protones, terminan en un solo núcleo, ¿sí? O sea, por fusión ya no tienen dos hidrógenos, sino tienen un helio, y ahí va aumentando el Z. ¿Sí me cachan, chicos? Sí, profe. Entonces, ese proceso en las estrellas ocurre seguido. O sea, al helio le va agregando un protón, un hidrógeno más, y así van generándose todos los átomos distintos de la tabla periódica. Entonces, por eso es que el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes de la Tierra. Ahora, para formar osmio, miren, para formar osmio, como decían, necesitan un Z igual a 76. O sea, necesitan tener ese proceso, pero un montón de veces, y no juntar 76 hidrógenos, sino empezar con elementos ya más grandes. Entonces, el hecho de que tengamos un alto Z, eso hace que los elementos sean escasos, muchachos. Si se dan cuenta, elementos de alto Z en general van a ser escasos, ¿sí? Por eso ustedes en la tabla periódica, miren, tienen estos en el grupo 6, tienen el osmio, iridio, platino, oro, mercurio, talio. Esos elementos son elementos que no tienen tanta abundancia relativa, digamos, en una corteza terrestre, porque no se generan mucho, digamos, en las estrellas. O sea, se generan sí, pero no en tanta cantidad como los elementos más abundantes, ¿ya? Ahora, un planeta, pues, la formación planetaria depende de varias circunstancias, ¿sí? Entonces, hay veces en que, por ejemplo, hay sitios en donde a pesar de que no exista mucho oro en el planeta, hay sitios en donde sí hay oro y hay partes en donde no hay casi nada, ¿sí? Hablando de eso, ¿ya? Entonces, el hecho de que tenga un Z alto ya quiere decir que el elemento puede ser escaso en la corteza terrestre. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, hablando de lo que yo les dije antes, sí, de lo que yo les dije antes, ya les había dicho que hay un elemento que es escaso, ¿sí? Y les dije el tecnicio, me parece que les dije, ¿sí? Sí, el Sí, técnico. les dije, sí, pero esperen un ratito, que me equivoqué de elemento, estoy buscándole ahorita, ¿dónde está? Ayer les voy a dar la razón, ¿sí? Sino que creo Profe, que me equivoqué de elemento, espérenme un otra chancito. pregunta. No, sí está bien, ya, bien está, sí, sí estoy bien. El tecnecio, sí estoy bien. Mira, lo que pasa es que al tecnecio le pasa lo siguiente, chicos. Sí he estado bien, sino que yo digamos estoy aquí. El 43, sí, el tecnecio, ¿ya? Miren, lo que pasa es que el tecnecio, bueno, el tecnecio tiene el símbolo TC, sí, verán, el tecnecio tiene un Z, miren, de 43, ¿sí? O sea, no es un Z tan alto como el del osmio. Entonces, ¿qué dijimos? Ese debería ser abundante en la corteza terrestre, ¿sí? Debería ser abundante. El problema es que el tecnecio es radioactivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un elemento sea radioactivo? Que, por ejemplo, si el helio fuera radioactivo, se pudiera descomponer en dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, eso les pasa a los elementos que son radioactivos. Se pueden descomponer, o sea, el tecnecio fragmenta su núcleo y se divide en otros átomos diferentes. Y el tiempo de vida del tecnecio, pues, no es tan prolongado, ¿sí? Es lo que les pasa a los átomos de esos del 118, esos que tenían el Z bien alto del periodo 7, que sí quedan artificiales. No se, el núcleo no es estable, entonces, ¿qué pasa? Se divide y se forman dos átomos diferentes, ¿sí? Por lo general, calcio y otra cosa, ¿sí? Eso, muchachos, ¿ya? Por eso les decía que el tecnecio no es abundante, porque lo que hay de tecnecio, conforme pasa el tiempo, va disminuyendo, 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 porque este es el. ¿Sí, chicos? ¿Sí me cachan? sí, profe. Y otra pregunta. Y Este,
La química, yéndonos a química orgánica, nuestra vida está articulada ligada al carbono. Y hay otro elemento conocido que pueda cumplir las mismas propiedades del carbono para que se pueda salir vida de ahí, como es el carbono con nosotros. Bueno, el compañero tiene la razón, ¿sí? La vida, tal y como la conocemos en el planeta Tierra, porque no sabemos si en otro planeta hay vida, ¿sí? La vida tal y como la conocemos en la Tierra tiene una base de carbono, ¿sí? O sea, todo ser vivo tiene carbono, ¿sí? Todo ser vivo tiene carbono, ¿sí? O sea, no puede existir seres vivos, al menos como los conocemos, si no existiera carbono. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Les dije que en esa columna, toditos saben jugar fútbol. ¿Se acuerdan que les dije eso? Entonces, por eso especula, no es algo que hemos confirmado, porque tenemos descubierto vida en otro planeta, ¿sí? Pero se especula que así como en la Tierra puede haber formas basadas en carbono, puede ser que en otro planeta distante, en una estrella por ahí, haya vida con base de silicio, porque pueden jugar el mismo papel, habíamos dicho. ¿Sí o no? ¿Sí? Es por eso que se especula, ¿no? Ahora, como les dije, especular, podemos especular un montón de cosas, pero ya la confirmación, la evidencia experimental, pues es la que dará la última palabra, chicos. Pero sí, podría haber figuras en silicio, porque pues, puede funcionar como un carbón. Sí, Ya, profe. Dije una pregunta, yo también puedo hacer. claro, sí. Usted al inicio de la clase nos dijo que el hidrógeno, o sea, no era similar a todos los que se encuentran en esa columna, pero sin embargo está ahí. ¿Por qué pasa eso? Por su configuración electrónica. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Como termina en 1, es 1A. Sí, Pero no importa las demás otras características. el hidrógeno es un gas, ¿sí? Entonces el litio, ¿cómo es? Es 1s1, el litio es 1s2, 2s1. Entonces también es de la 1A, ¿sí? También sigue siendo un gas. ¿El sodio qué es? Es neón 10, 3s1. Sigue estando en la 1A. Bueno, aquí es un metal, pero este es un sólido, ¿sí o no? Y es un metal, ¿sí? Este también es un sólido y es un metal. Pues por eso la columna es hidrógeno, litio, sodio, ¿sí ven? Pero de toditos esos, todos son metales excepto el hidrógeno, no debería estar ahí. ¿Por qué está? Por la configuración electrónica, pero no necesariamente tiene propiedades de litio, porque cuando ustedes cogen y juntan al hidrógeno con el oxígeno, se forma agüita, ¿sí? Y la formación de agua, pues no requiere digamos, de hecho, el agua es algo estable, ¿sí? El hidrógeno no reacciona violentamente con el oxígeno, pero si ustedes agarran el litio y le combinan con el oxígeno, si no tienen cuidado, pueden hacerse daño, que esa es una reacción que genera un montoncísimo de calor. De hecho, ustedes si cogen rubidio y le meten oxígeno, eso hasta puede explotar, ¿sí? En un laboratorio. ¿Sí? Si quieren, pueden buscar videos en YouTube donde diga que están jugando con ahí, botan, por ejemplo, ¿qué pasa si botamos 1 kilogramo de litio en una piscina? Pues, ¿ya? Sí, digamos eso, chicos. ¿Sí? ¿Qué pasa si boto 1 kilogramo de potasio en una piscina? Porque, ¿sí? Hay videos en internet que no harán eso, es peligroso, chicos. Solamente estoy diciendo de forma de ejemplo, ¿no? Sí, eso, muchachos. Entonces no debería estar ahí porque es un gas, ¿sí? Y porque no sigue las propiedades del litio ni del sodio, porque ni siquiera es metal. O sea, el hidrógeno no pierde fácilmente electrones. Los que sí pierden son el litio, el sodio, bueno, y todos los del resto de familia. Eso nada más.